¿Qué ocurre cuando el corazón deja de latir? ¿Es el final o apenas el comienzo de algo más? En Vida después de la vida, Raymond Moody reúne decenas de testimonios de personas que murieron y regresaron. Historias que hablan de túneles de luz, revisiones de vida, seres amorosos. Y un misterio que desafía la ciencia. ¿Existe realmente la vida después de la muerte? Raymond Moody es un médico, filósofo y psiquiatra estadounidense. Considerado el pionero en el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, SM. En 1975, publicó este libro que cambiaría el enfoque moderno sobre la muerte. Combinando la ciencia con el testimonio humano. No intentó convencer. Solo mostrar lo que otros habían vivido. Para narrar esta obra y facilitar su comprensión de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro Vida después de la vida de Raymond Moody en secciones temáticas principales. Aunque este libro no está estructurado en capítulos formales y su contenido se presenta como una exposición continua de experiencias y reflexiones, esta división ha sido elaborada especialmente para nuestro canal Voces Literarias, con el propósito de acompañar la narración y ofrecer una guía accesible que permita al oyente seguir el desarrollo de las ideas con fluidez. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los testimonios, hallazgos y reflexiones que Raymond Moody compartió tras años de investigación sobre lo que ocurre cuando una persona se encuentra al borde de la muerte. Esta estructura temática busca resaltar los momentos más significativos del libro, sus mensajes centrales y el impacto emocional y transformador que estas experiencias tienen en quienes las viven, enriqueciendo así tanto la experiencia de escucha como su reflexión posterior. 1. El umbral del misterio. En una época en la que la medicina y la ciencia parecían tener respuestas para todo, hubo un hombre que decidió mirar más allá del umbral de la vida. Su nombre, Raymond Moody. No era un simple curioso. Era médico, sí, pero también filósofo, alguien que no se conformaba con explicaciones superficiales. Su interés no surgió de una moda pasajera ni de una obsesión espiritual, sino de una duda humana fundamental: ¿qué pasa cuando morimos? Durante años, mientras ejercía la medicina, Moody comenzó a notar algo peculiar. Pacientes que habían estado al borde de la muerte, algunos incluso declarados clínicamente muertos, volvían a la vida con historias asombrosas. No hablaban simplemente de un sueño profundo o de una sensación de vacío. No. Lo que describían iba mucho más allá. Eran relatos vívidos, cargados de detalle y emoción, y, sorprendentemente, muy parecidos entre sí. Uno tras otro, aquellos que habían cruzado esa frontera invisible contaban haber vivido experiencias que desafiaban toda lógica médica. Y aunque en un principio Moody reaccionó como lo haría cualquier profesional de su formación, con cautela, incluso escepticismo, no tardó en darse cuenta de que estos testimonios no podían ignorarse tan fácilmente. Había algo más. Estas personas no se conocían entre sí, no compartían religión, edad ni cultura, y aún así describían sensaciones, escenas y emociones casi idénticas. Algunos hablaban de salir de su cuerpo, de observar todo desde arriba, con una calma extraña. Otros mencionaban un túnel oscuro, una luz intensa pero acogedora, o incluso la presencia de seres que los guiaban. Lo inquietante no era lo fantástico del relato, sino la coherencia entre ellos. Esto llevó a Moody a hacerse una pregunta fundamental, casi infantil en su pureza, pero cargada de implicancias: ¿y si estas experiencias fueran reales? ¿Y si no fueran delirios ni alucinaciones, sino recuerdos de algo auténtico? Fue entonces cuando decidió no mirar hacia otro lado. En sus propias palabras, confiesa que lo motivó el deseo de comprender mejor uno de los misterios más profundos de la existencia humana. Pero para poder hablar de esto con seriedad, y sobre todo con respeto, era necesario recoger las experiencias de forma ordenada, documentarlas, analizarlas. Y eso fue lo que hizo. No se dejó llevar por la emoción ni por creencias previas. Su enfoque fue sistemático, casi clínico, pero siempre humano. Habló con decenas de personas, las entrevistó en profundidad, y comenzó a clasificar lo que contaban. Buscó patrones, coincidencias, elementos comunes. Este primer paso, que podría parecer pequeño, en realidad fue una ruptura silenciosa con las barreras del pensamiento convencional. Porque hasta ese momento, hablar de lo que pasa después de la muerte era terreno exclusivo de la religión, el misticismo o las creencias personales. La ciencia, por lo general, se limitaba a declarar el final de la actividad cerebral, y con eso bastaba. Pero Moody no se conformó con eso. No decía que tenía respuestas. Solo decía que había algo ahí, y que valía la pena escucharlo. Es importante entender que en esta etapa del libro no se presentan aún casos específicos, ni descripciones detalladas de lo que sucede en esas experiencias. Aquí el autor siembra la semilla.
nos invita a cuestionarnos junto a él. Nos muestra que, a veces, la ciencia más valiosa es aquella que nace de la humildad de no saber, pero que se atreve a buscar. En este punto, Moody deja claro que su intención no es probar la existencia del más allá, ni convencer a nadie de una verdad absoluta. Su objetivo es otro, mostrar que hay testimonios reales, repetidos, consistentes, que merecen ser tomados en cuenta. Y al hacerlo, abre una puerta. Una que tal vez muchos intuían, pero que pocos se atrevían a cruzar. Así empieza Vida después de la vida, no con afirmaciones grandilocuentes, sino con una escucha atenta a quienes han estado cara a cara con el final, y han regresado para contarlo. En ese silencio entre la vida y la muerte, Moody encontró un campo de estudio. Pero más que eso, encontró humanidad. 2. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? En esta segunda parte de su obra, Raymond Moody se detiene para definir con claridad aquello que constituye el núcleo de su investigación, las experiencias cercanas a la muerte, también conocidas como SM. Hasta este punto, hemos acompañado al autor en su decisión de explorar un terreno poco transitado por la ciencia tradicional. Ahora, nos introduce directamente en el fenómeno que lo motivó a escribir este libro. Según Moody, las SM son vivencias intensas y profundamente transformadoras que ocurren en personas que han estado a punto de morir o que han sido consideradas clínicamente muertas, pero que luego han regresado a la vida. Es decir, su corazón se había detenido, su respiración cesado, y todo signo vital se había apagado por un breve momento, pero luego, por distintas razones, intervención médica, reanimación espontánea o simplemente lo inexplicable, estas personas volvieron. Y al hacerlo, trajeron consigo una experiencia difícil de ignorar. En sus propias palabras, el autor señala que una experiencia cercana a la muerte ocurre cuando una persona es declarada muerta o se encuentra en condiciones en las que la muerte es inminente. Pero después revive y puede relatar lo que vivió durante ese estado. Esta explicación, simple y directa, marca la pauta para todo lo que vendrá más adelante. Es importante destacar que Moody no se limita a recopilar relatos de manera desordenada o emocional. Él busca comprender qué elementos comunes surgen en estas experiencias, qué patrones se repiten y cómo podrían ayudarnos a entender mejor lo que significa morir y vivir. Una de las primeras observaciones que hace es que no se trata de sueños ni de alucinaciones inducidas por medicamentos. Muchas veces, estas personas no estaban bajo efectos químicos, y además, las vivencias que describen son más claras, lúcidas y consistentes que los sueños convencionales. La mayoría de quienes pasan por una SM aseguran que lo que sintieron era más real que la vida misma. Es decir, no se trata de una impresión vaga, sino de una certeza intensa y envolvente. Y aquí surge un punto muy interesante. Moody observa que estas experiencias no parecen estar determinadas por el trasfondo cultural, la edad o la religión del individuo. Personas de diferentes partes del mundo, con creencias distintas e incluso con escaso conocimiento espiritual, relatan sensaciones y eventos similares durante el estado de muerte aparente. Este hecho, por sí solo, lleva a reflexionar sobre la posibilidad de que estas vivencias formen parte de una estructura común de la conciencia humana. Ahora bien, es importante señalar que en esta parte del libro Moody aún no entra a detallar las fases o componentes específicos de las SM, como el túnel, la luz, o los encuentros con seres. Su objetivo en este momento es establecer una base clara y objetiva, que permita comprender qué es lo que se está explorando y por qué merece atención. Una de las frases más representativas de esta sección resume su enfoque con serenidad. Mi intención no es probar que hay vida después de la muerte, sino comprender y compartir lo que muchos aseguran haber vivido en esos momentos límite. Con esto, el autor deja claro que no busca dogmas ni imponer conclusiones, sino simplemente dar voz a una experiencia que ha sido callada por siglos, ya sea por miedo, por vergüenza o por no encontrar un espacio donde compartirla. Y es que hablar de lo que sucede cuando morimos no es fácil. Hay miedo, hay tabú. Pero Moody rompe con eso desde un lugar muy humano, muy real. A lo largo de esta sección, se siente su respeto profundo por quienes han vivido estas experiencias. No los trata como pacientes ni como sujetos de estudio, sino como testigos de algo que aún no entendemos por completo, pero que quizás, algún día, logremos descifrar. En ese sentido, esta parte del libro funciona como una especie de puerta de entrada al misterio, en la que el lector o el oyente se prepara, poco a poco, para sumergirse en los relatos que vendrán. Se establece el marco, se clarifica el fenómeno, y se plantea el desafío: escuchar sin juzgar, abrir la mente sin perder el sentido crítico, y considerar la posibilidad de que, al borde de la muerte, hay algo más que la nada. Así concluye esta segunda sección. No con una respuesta, sino con una definición. No con una certeza, sino con una invitación, la de seguir escuchando, paso a paso, lo que aquellos que regresaron del umbral tienen para contarnos.
En esta parte de la obra, Raymond Moody se toma un momento clave para dejar en claro cuál es su verdadera intención al presentar este trabajo. Lejos de querer convencer a alguien sobre una verdad absoluta o imponer creencias personales, el autor adopta una postura de respeto, humildad y curiosidad frente a los testimonios que ha reunido. Y esto es algo fundamental, porque en un tema tan delicado como la muerte, las palabras que se eligen y el propósito con el que se habla pueden marcar toda la diferencia. Moody explica con franqueza que su propósito no es demostrar científicamente que existe vida después de la muerte. No pretende ofrecer pruebas concluyentes ni afirmar que lo que han vivido estas personas sea, sin lugar a dudas, evidencia de un más allá. En sus propias palabras, aclara que no intento probar nada, simplemente presento lo que estas personas me han contado. Y ese enfoque, directo y sincero, es lo que le da fuerza y credibilidad a su investigación. En lugar de encerrarse en un marco rígido, Moody se abre a la posibilidad de que la experiencia humana pueda tener dimensiones que aún no comprendemos. Esto no lo convierte en un creyente ciego ni en un científico escéptico. Más bien, lo ubica en ese raro punto medio donde conviven la razón y la sensibilidad. Él escucha, observa, compara. Y lo hace porque cree que esas vivencias merecen ser contadas. Hay algo profundamente humano en esta parte del libro. Moody no se esconde detrás de teorías ni pretende tener respuestas para todo. Por el contrario, se muestra como un investigador que, más allá de su formación médica y filosófica, reconoce el valor de las historias personales, especialmente cuando se repiten con una coherencia asombrosa. Además, señala que la consistencia entre los relatos recogidos a lo largo del tiempo y en distintos contextos es lo que lo llevó a considerar seriamente que se trata de un fenómeno digno de atención. Porque cuando docenas de personas que no se conocen entre sí, en distintos lugares del mundo, narran sucesos similares en momentos de muerte aparente, algo dentro de uno se detiene y escucha. Moody también muestra sensibilidad al abordar el componente emocional de estas vivencias. Comenta que muchas veces, al narrar lo que vivieron, los testigos se emocionan profundamente, no solo por lo impactante del suceso, sino por la sensación de paz y claridad que todavía recuerdan. No están inventando, simplemente están tratando de poner en palabras algo que tal vez no puede ser explicado por completo, comenta en un pasaje particularmente revelador. Y es aquí donde aparece una reflexión poderosa. Tal vez no se trata tanto de comprobar algo, sino de entender que hay experiencias que tocan los límites de nuestra comprensión. Que quizá el valor de estas historias no está en convertirlas en verdades absolutas, sino en lo que nos revelan sobre nosotros mismos, sobre nuestra manera de vivir, de temer y de esperar. Este tipo de enfoque también permite que personas de distintas creencias puedan acercarse al libro sin sentirse juzgadas o excluidas. Porque Moody no escribe desde una postura religiosa, sino desde una mirada humana. No intenta decirnos qué pensar, sino simplemente contarnos lo que ha escuchado, como quien nos comparte un secreto susurrado por muchos. Y en ese susurro colectivo, hay una invitación. Una invitación a escuchar con el corazón abierto, a mirar la muerte no solo como final, sino como posible umbral hacia algo más, aunque no sepamos aún qué. Así concluye esta parte de la sección, con la claridad de que el autor no busca probar la existencia de otra vida, sino dar espacio a quienes, al volver del borde mismo de la muerte, han sentido que hay algo más allá del apagón final. Y tal vez, al escuchar sus relatos, podamos comprender un poco más sobre lo que significa estar vivos. En esta parte del libro, Raymond Moody enfatiza un aspecto fundamental que llamó su atención y que sostiene la importancia de su investigación. Las experiencias cercanas a la muerte, o SM, son notablemente similares, sin importar quién las viva. No importa la edad, la religión, la cultura o el país de origen, los relatos comparten elementos comunes sorprendentes. Moody explica que, a lo largo de sus entrevistas, escuchó a personas muy distintas entre sí. Desde jóvenes a ancianos, creyentes de distintas religiones, ateos, personas de diferentes continentes y contextos culturales. Y sin embargo, las historias se repiten. Muchas describen sensaciones como la salida del cuerpo, la paz absoluta, el paso por un túnel oscuro y la visión de una luz brillante y amorosa. Una paciente le contó, por ejemplo, que sentí que flotaba sobre mi propio cuerpo, vi a los doctores luchando por salvarme, y todo estaba tranquilo, como si el tiempo no existiera. Esta repetición constante genera una reflexión profunda. ¿Cómo es posible que personas tan diversas compartan vivencias tan parecidas en un momento tan extremo? Moody sugiere que esto puede indicar que la experiencia de la muerte es algo universal, inherente a la condición humana, y que va más allá de las diferencias superficiales de cultura o creencia. Este punto es esencial para entender la relevancia del fenómeno y por qué merece una investigación seria. Si las SM fueran simplemente producto de la cultura, de la educación religiosa o de la imaginación individual, esperaríamos una variedad mucho mayor de relatos. En cambio,
la semejanza es tan notable que invita a pensar en un patrón común en la conciencia humana al enfrentar el final de la vida. Por ejemplo, un hombre que Moody entrevistó, de origen campesino y sin formación religiosa, describió la sensación de acercarse a una luz que le llenaba de amor y tranquilidad. Algo que nunca había sentido antes y que no sabía cómo explicar. Mientras tanto, otra mujer, creyente católica, relataba una experiencia muy parecida, con la diferencia de que para ella esa luz era una presencia que asociaba con Dios, pero el sentimiento de paz y amor era el mismo. Este dato abre una ventana a una reflexión mayor. La experiencia parece trascender las interpretaciones culturales, y el núcleo emocional es constante. No importa si se le pone nombre a la luz o a la presencia, lo que importa es la vivencia profunda de paz y amor incondicional. La universalidad de la CCM también ha sido un punto de encuentro entre la ciencia y la espiritualidad. Al igual que en algunas tradiciones filosóficas o en obras literarias clásicas, como la Divina Comedia de Dante, donde se describe un viaje al más allá. Estas experiencias parecen reflejar un tránsito hacia algo más allá del cuerpo físico. Para Moody, esto es un indicador de que la muerte, ese gran misterio, podría tener un aspecto común para toda la humanidad. Este reconocimiento no solo es impactante sino esperanzador, pues sugiere que, aunque la muerte sea un final para el cuerpo, la conciencia podría seguir una senda más allá del tiempo y del espacio. Es importante destacar que el autor no impone ninguna interpretación religiosa o dogmática sobre estos relatos. Al contrario, él mismo enfatiza que las diferencias en las creencias de los entrevistados no alteran la esencia de sus experiencias. Esto hace que el fenómeno sea un puente de diálogo posible entre distintas culturas y religiones, y un punto de encuentro para científicos, filósofos y buscadores espirituales. Este enfoque también ayuda a reducir el miedo social que a menudo rodea al tema de la muerte. Saber que otros, en contextos muy diversos, han sentido paz y amor en esos momentos puede ser un consuelo y un motivo para replantear cómo vivimos y cómo entendemos el final de la vida. Así, la similitud de la CCM, a pesar de las diferencias personales y culturales, se convierte en una clave para abrirnos a un misterio mayor. Como dice Moody, no se trata de un fenómeno aislado o exclusivo, sino de una experiencia humana que atraviesa fronteras y creencias. 3. El comienzo de la experiencia. Al avanzar en su investigación, Raymond Moody descubre que uno de los momentos más recurrentes en las experiencias cercanas a la muerte es el instante en que el individuo siente que se separa de su cuerpo físico. Este fenómeno, que se presenta en muchos relatos, marca el comienzo visible de la SM y es quizás uno de los aspectos más fascinantes y desconcertantes para quienes lo viven. Los entrevistados describen con asombro y claridad ese momento en que, a pesar de estar aún en un entorno hospitalario o en el lugar de la emergencia, sienten que su conciencia se eleva o se desprende, como si flotaran por encima de su propio cuerpo. En palabras de una testigo, sentí que me elevaba, como si me liberara de ataduras invisibles, y podía ver todo desde arriba, como si fuera un espectador silencioso. Este desprendimiento no es una metáfora ni una fantasía, sino una vivencia muy real para quienes la experimentan. Algunos relatan que al verse a sí mismos en la camilla, perciben con nitidez el movimiento de los médicos, las conversaciones, y hasta los detalles de la sala. En este estado, hay una sensación de calma absoluta, un contraste marcado con la tensión y el miedo que podrían rodear la escena física. Raymond Moody resalta que este fenómeno es conocido en la literatura como experiencia extracorporal y forma la base de muchas SM. Sin embargo, subraya que la mayoría de estas personas no describen el evento como una simple visión o sueño, sino como una conciencia activa y lúcida, capaz de procesar y recordar cada detalle con precisión. En varios relatos, se menciona que esta separación del cuerpo ocurre de forma repentina, muchas veces acompañada por una especie de alivio o liberación. Una paciente relató: en el momento que mi cuerpo dejó de sentir dolor, mi espíritu comenzó a flotar, y sentí una paz que jamás imaginé posible. Estas palabras reflejan no solo un cambio físico, sino una transformación en la percepción misma de la existencia. Cabe destacar que este fenómeno ha sido reportado en culturas tan dispares como las de Asia, América y Europa, en diferentes épocas y religiones, lo que sugiere que la experiencia extracorporal es un elemento común y universal en la vivencia de la muerte cercana. Moody también menciona que, en algunos casos, esta sensación de separación no se limita a observar el cuerpo físico, sino que también permite trascender el espacio inmediato, iniciando así el viaje hacia las fases siguientes de la experiencia, como el paso por el túnel o la luz. Pero en esta sección específica, el foco está en el inicio, ese primer momento donde la conciencia parece despegar del cuerpo. Este fenómeno ha sido objeto de estudio en neurociencia, donde algunos explican que podría deberse a alteraciones en el funcionamiento del cerebro bajo estrés extremo. Sin embargo, Moody apunta que esto no logra explicar completamente la claridad y coherencia que describen los pacientes. Él comenta con cierta admiración: no es un sueño,
no es una alucinación, es algo que escapa a las explicaciones conocidas. Desde un punto de vista literario, esta sensación de flotar fuera del cuerpo tiene ecos en obras clásicas donde el alma se separa del cuerpo para emprender un viaje. Por ejemplo, en El viaje de Chihiro, película japonesa muy reconocida, se explora la idea de un tránsito hacia otro mundo, aunque de una forma más simbólica. En comparación, los relatos de Moody son más directos y menos fantásticos, lo que los hace aún más impactantes. Finalmente, esta experiencia de abandonar el cuerpo físico se presenta como un punto de inflexión. Marca la transición entre la vida conocida y lo desconocido, el paso del mundo tangible al misterio que aguarda al otro lado. Para quienes lo han vivido, es una sensación que cambia para siempre su perspectiva sobre la muerte y la vida. Así, esta sección nos deja frente a un umbral invisible, ese momento en que la conciencia parece elevarse y abrirse camino hacia lo que vendrá. Un inicio que desafía las certezas, que conmueve y que invita a preguntarnos qué somos realmente más allá de nuestro cuerpo. En esta continuación sobre el inicio de la experiencia cercana a la muerte, Raymond Moody nos introduce a otro aspecto recurrente y profundamente significativo que describen quienes han estado al borde de la muerte. Una sensación de paz inmensa que suele acompañarse de un sonido particular, un zumbido o un tono peculiar que muchos relatan con detalle. Los testimonios recogen que, justo después de sentir que se separan del cuerpo, se produce un ambiente que contrasta radicalmente con el miedo o el dolor que los pacientes experimentaban antes. Esta paz no es simplemente la ausencia de sufrimiento físico, sino una calma absoluta, una sensación de bienestar que abarca cuerpo, mente y espíritu. Una mujer que atravesó una operación complicada narró que, cuando perdió la conciencia, sentía un silencio profundo, pero a la vez un zumbido suave. Como si estuviera envuelta en una melodía que no conocía pero que me llenaba de tranquilidad. Este zumbido, lejos de ser molesto, parecía marcar el paso hacia una nueva realidad, una transición delicada y sutil. Este sonido peculiar ha sido reportado en muchos relatos como un elemento casi universal en la CCM. Es como un puente sonoro que conecta el mundo físico con esa dimensión desconocida hacia la que se dirige la conciencia. Otro paciente, un anciano que sobrevivió a un infarto masivo, dijo que ese zumbido me envolvía como un manto de calma, y sentí que todo estaba bien, como si estuviera en casa. Moody enfatiza que esta paz, junto con el sonido, rompe con el esquema habitual de la muerte como algo aterrador o angustiante. La mayoría de los que vivieron esta experiencia la describen como un alivio, una liberación del miedo y el sufrimiento. Era como estar en un lugar donde nada podía dañarme, donde la angustia simplemente no existía, relató uno de ellos. Este elemento no es solo un dato anecdótico, señala algo profundo sobre la experiencia humana al morir. La paz que sienten puede ser interpretada como un estado en el que la conciencia se libera de las limitaciones del cuerpo, y el zumbido sería un fenómeno sensorial ligado a ese proceso. En la vida real, este tipo de relatos han inspirado a psicólogos y médicos a replantear cómo entendemos la muerte y el moribundo. No es simplemente un apagón, sino un tránsito que puede tener sus propios ritmos y sensaciones. En ese sentido, el zumbido y la paz parecen ser señales de que algo está cambiando en la experiencia subjetiva. Literariamente, el símbolo del sonido o el canto durante el paso a otro mundo es un tema recurrente en diversas culturas. Desde cantos chamánicos hasta sonidos celestiales en tradiciones religiosas, el zumbido podría estar reflejando ese mismo fenómeno humano que atraviesa culturas y tiempos. Es importante destacar que para Moody, estos sonidos y la paz no son producto de alucinaciones inducidas por drogas o falta de oxígeno, sino experiencias genuinas y consistentes, compartidas por personas en condiciones muy diversas. Por eso insiste en la seriedad de su estudio, más allá de cualquier explicación reductiva. Así, esta parte de la experiencia cercana a la muerte comienza no solo con la separación del cuerpo, sino con un estado de serenidad y una señal audible, como un preludio a lo que está por venir. Esa calma y ese zumbido forman una especie de bienvenida silenciosa, que ha dejado una profunda huella en quienes la han vivido. Raymond Moody nos adentra en otro fenómeno que aparece con frecuencia en los relatos, la capacidad de los individuos para observar su propio cuerpo desde una perspectiva externa. Como si fueran testigos silenciosos desde fuera, mientras sus cuerpos físicos están siendo atendidos por médicos, familiares o quienes intentan salvarlos. Esta visión externa no es algo superficial ni confuso, sino que suele describirse con detalles impresionantes. Por ejemplo, muchos relatan haber visto claramente sus cuerpos tendidos en una camilla o cama, con máquinas, luces y personas moviéndose a su alrededor. Una mujer que atravesó una operación grave recuerda que pude ver mis manos pálidas extendidas en la camilla, y a los doctores trabajando con rapidez, pero en calma, para traerme de vuelta. Otro testimonio, de un hombre que sufrió un accidente de tránsito, cuenta que observó cómo su esposa lloraba a su lado mientras los paramédicos trabajaban para reanimarlo. Él dice, era como mirar una escena desde afuera,
sin poder intervenir, pero con una claridad absoluta. Todo se veía y se sentía muy real. Este tipo de experiencia, conocida como visión extracorporal, plantea una desconcertante realidad: la conciencia parece funcionar independientemente del cuerpo. Para quienes viven esto, es un hecho que desafía las explicaciones médicas tradicionales. Moody comenta que es notable cómo muchos recuerdan hasta el menor detalle, incluso conversaciones, sonidos y gestos, que luego se comprobaron como ciertos. En algunos casos, los pacientes relatan que se sintieron completamente en paz durante este estado, sin miedo ni ansiedad, a pesar de estar en circunstancias críticas. Esta paz, combinada con la visión del propio cuerpo y el entorno, genera un sentimiento complejo, mezcla de extrañeza, curiosidad y, en muchos casos, un profundo sentido de desapego. Moody también resalta que esta experiencia no se limita a personas con creencias religiosas específicas. Ha sido reportada por ateos, agnósticos y creyentes por igual. Lo que sugiere que la conciencia humana tiene la capacidad de existir y observar fuera del cuerpo, aunque la ciencia aún no puede explicar cómo. Una reflexión que surge al escuchar estos relatos es sobre la naturaleza misma de la identidad. Si la conciencia puede verse a sí misma desde fuera, ¿qué nos dice eso sobre lo que somos más allá del cuerpo físico? Esta pregunta ha sido explorada en la filosofía desde Platón hasta Descartes, pero aquí adquiere un matiz muy particular y tangible. En la cultura popular, esta idea de observar el cuerpo desde fuera se ha representado en películas y literatura, pero los relatos recogidos por Moody tienen la fuerza de la experiencia real, vivida y registrada. En comparación, muchas representaciones audiovisuales suelen dramatizar o alterar este fenómeno, pero en los testimonios la vivencia es silenciosa, precisa y respetuosa, más cercana a un documental que a una ficción. Por ejemplo, en la película documental Vida después de la vida, basada en estos estudios, se muestra cómo quienes reviven estas experiencias describen con voz tranquila y a menudo emocionada ese momento en que vi mi cuerpo. Pero no era mi cuerpo, era como si fuera otra parte de mí, que miraba con asombro y calma. Este fenómeno, aunque pueda parecer extraño, abre una puerta a la comprensión de la muerte no como un fin absoluto, sino como un proceso complejo donde la conciencia parece tener un recorrido propio. La visión externa marca entonces una transición, un primer paso hacia lo que vendrá, y confirma que hay algo más allá de lo que normalmente percibimos con nuestros sentidos. Así, este fragmento de la experiencia cercana a la muerte nos invita a contemplar la posibilidad de que la muerte no sea el final, sino un cambio de estado de la conciencia, que comienza justamente con la percepción de nuestro propio cuerpo desde afuera, en un escenario donde el tiempo y el espacio parecen tomar otra dimensión. Moody profundiza en una sensación fundamental que comparten muchas personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte: la ausencia total de dolor. Aunque estas personas han sufrido heridas graves, accidentes, enfermedades o paros cardíacos, al momento de la experiencia, no perciben dolor alguno. Es como si, al desprenderse de su cuerpo físico, también se liberaran de todo sufrimiento corporal. Uno de los relatos más impactantes es el de un joven llamado Daniel, quien después de un accidente automovilístico que casi le cuesta la vida, explicó: no sentí ni un solo pinchazo, ni siquiera molestia alguna. Fue como si mi cuerpo estuviera allí, pero yo no formara parte de ese dolor. Esta sensación, que podría parecer extraña o incluso contradictoria, resulta ser muy común entre los que han cruzado ese umbral. Pero junto a esta liberación del dolor, Moody describe que, inicialmente, suele haber confusión. La mente intenta comprender lo que está pasando, y esta etapa puede incluir dudas, incertidumbre y hasta cierto desconcierto. Algunas personas hablan de una sensación parecida a estar atrapados entre dos mundos, sin saber muy bien qué ocurre ni hacia dónde van. Sin embargo, esta confusión es pasajera y da paso a un estado de calma profunda, como si la conciencia encontrara su equilibrio natural más allá del cuerpo. Un testimonio femenino lo refleja con claridad: al principio no sabía si estaba soñando o despierta, todo era tan raro. Pero después, esa extraña quietud se transformó en una paz que nunca antes había sentido. Esa transición de la confusión a la calma es uno de los momentos más significativos porque marca el verdadero inicio del viaje hacia lo desconocido. Este proceso invita a reflexionar sobre cómo nuestra conciencia puede funcionar con un ritmo distinto al cuerpo físico. En situaciones límite, cuando la vida parece escaparse, la mente se desprende de las percepciones habituales para entrar en una dimensión donde ni el dolor ni el miedo tienen cabida. Cabe mencionar que, aunque el dolor físico desaparece, no necesariamente desaparecen las emociones. De hecho, en esta etapa las emociones pueden ser muy intensas, desde la curiosidad hasta el asombro o incluso una cierta nostalgia, pero siempre envueltas en esa calma profunda. Moody subraya que esta calma es una experiencia que muchos describen como liberadora, un alivio que va más allá de lo físico, algo que toca lo más íntimo del ser.
Desde una perspectiva médica, esta desconexión entre dolor y conciencia podría explicarse en parte por la falta de actividad cerebral durante el paro cardíaco o el trauma. Sin embargo, para los sobrevivientes, la experiencia es real y viva, y no algo generado por alucinaciones. Esto ha llevado a numerosos investigadores a considerar que la conciencia podría tener una naturaleza independiente, un tema que sigue siendo objeto de debate y estudio. En la cultura popular, estas sensaciones suelen ser idealizadas o dramatizadas, pero en los relatos recogidos por Moody hay una honestidad y sencillez conmovedoras. No se trata de fantasía, sino de la vivencia auténtica de quienes enfrentaron la muerte y regresaron para contarla. Esta sección recuerda un poco el inicio del clásico La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, donde el protagonista experimenta una lucha intensa con el dolor y la confusión antes de aceptar su destino, aunque aquí, en la experiencia cercana a la muerte, la paz y la ausencia de sufrimiento son lo que predominan finalmente. Así, la narración nos invita a comprender que el comienzo real de esta experiencia va más allá del cuerpo físico y el dolor, y se abre a una dimensión de calma y serenidad. Un espacio donde la conciencia encuentra un refugio ante la transición última que todos enfrentaremos algún día. 4. El túnel y la luz. En esta parte del relato, Raymond Moody profundiza en uno de los símbolos más universales y recurrentes que aparecen en casi todas las experiencias cercanas a la muerte, el túnel. La mayoría de las personas que han estado al borde de la muerte y regresaron cuentan que, en algún momento de su experiencia, atravesaron un pasaje oscuro y alargado, semejante a un túnel o un corredor sombrío. Este elemento parece funcionar como un umbral, un paso obligatorio entre el mundo físico y una dimensión desconocida que está más allá de la muerte. Este túnel, tal como lo describe Moody, no es simplemente un espacio oscuro, es un corredor estrecho, sin paredes visibles, pero lleno de una profunda sensación de movimiento. Como si uno fuera atraído hacia adelante por una fuerza irresistible. Esa fuerza que impulsa a los protagonistas de estas historias no genera miedo, sino más bien curiosidad y una mezcla de expectación y serenidad. Uno de los testimonios más elocuentes es el de Alice, una mujer que sufrió un infarto masivo y durante su experiencia dijo, vi un túnel que se extendía ante mí, y aunque era oscuro, sentía que algo brillante me esperaba al final, una luz que me llamaba, que me atraía con amor y calma. Esa luz al final del túnel es otro de los elementos característicos de estas vivencias, una especie de faro que simboliza paz, aceptación y quizás un nuevo comienzo. La descripción de este túnel también varía entre las culturas, pero lo esencial permanece igual, un espacio intermedio, un tránsito que parece separar dos estados de conciencia. En la experiencia, atravesar el túnel significa dejar atrás el cuerpo físico y las limitaciones terrenales para entrar en un estado diferente de existencia. Es como pasar por un velo, dice un paciente llamado Jorge, y del otro lado, todo se siente más vivo, más real, más puro. Este elemento del túnel tiene resonancias en muchas tradiciones espirituales y religiosas, donde se habla de un paso o puente entre la vida y la muerte. Lo fascinante, según Moody, es que esta experiencia trasciende las creencias particulares y se presenta igual en personas de distintas edades, credos o culturas. Desde una mirada psicológica, el túnel puede interpretarse como un símbolo de la transición y transformación que sucede en ese límite entre la vida y la muerte. Un paso necesario para abandonar el cuerpo y prepararse para lo que venga. Pero para quienes lo viven, no es solo un símbolo, es una realidad vívida que no se parece a nada que haya experimentado antes, como afirma el testimonio de Marcos, un paciente que sobrevivió a un accidente grave. El contraste entre la oscuridad del túnel y la luz que aparece al final es también una metáfora poderosa, de la incertidumbre que puede tener la muerte al principio, hacia la esperanza y la calma que se encuentran más adelante. La luz no es cegadora, sino acogedora, como el abrazo de un ser querido, comenta otra persona que vivió esta experiencia. Es importante mencionar que, aunque la idea del túnel y la luz pueda parecer un cliché o un recurso narrativo común, en el contexto del libro de Moody es un fenómeno recurrente y real, reportado de manera consistente y sincera por cientos de personas. Esto ha hecho que el tema gane relevancia no solo en el campo de la medicina sino también en la filosofía y la espiritualidad contemporánea. En cuanto a representaciones audiovisuales, el túnel y la luz han sido plasmados en diversas películas y documentales, como Más allá de los sueños o El experimento de la muerte, donde se intenta capturar la sensación de transición entre vida y muerte. Sin embargo, la riqueza de los testimonios recogidos por Moody siempre supera a cualquier dramatización, pues en el libro se percibe la autenticidad profunda de cada experiencia, más allá del artificio cinematográfico. Para cerrar esta sección, es relevante pensar en cómo esta experiencia del túnel puede invitarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida y muerte, la fragilidad de nuestro cuerpo y la posible existencia de algo más allá. Como Moody sugiere, el túnel no es un final, sino una puerta hacia un misterio mayor, un misterio que ha fascinado a la humanidad desde siempre y que sigue desafiando nuestra comprensión.
Moody nos lleva al momento culminante dentro de la experiencia cercana a la muerte, ese punto al que casi todos los que han atravesado el túnel oscuro llegan, la luz al final del camino. Es una luz especial, un fenómeno que, aunque brillante, nunca es descrito como cegador o doloroso para la vista, más bien, como una presencia cálida y reconfortante, que envuelve al individuo en una sensación profunda de paz y seguridad. Moody explica que muchas personas, al alcanzar el final del túnel, relatan haber sentido una luz tan brillante como el sol, pero suave y acogedora, no una luz que lastime los ojos, sino una que atrae y envuelve como un manto de amor. Esta luz es casi un personaje en sí misma dentro del relato, no es solo iluminación física, sino un símbolo de esperanza, de trascendencia y, para muchos, de la presencia de algo superior o divino. El autor recoge múltiples testimonios, como el de Ellen, quien recuerda haber estado inmersa en esa luz y sentir que todo el dolor y el miedo desaparecieron, como si esa luz fuera el refugio final. Otro testigo, Tomás, describe que esta luz no era un objeto estático, sino que parecía viviente, pulsante, y me invitaba a acercarme sin prisa ni presión. La sensación que generan estas descripciones es la de un llamado suave y persuasivo, una invitación a seguir avanzando hacia algo desconocido pero deseable. Aquí se percibe un punto fundamental: esta luz no solo aparece como un fenómeno visual, sino que también tiene una carga emocional y espiritual intensa. No pocos refieren que dentro de esta luz sienten un amor incondicional, un abrazo universal que los envuelve sin condiciones ni juicios. Moody recalca cómo esta experiencia desafía la lógica común y supera cualquier explicación racional, algo que muchos describen con palabras simples pero cargadas de una enorme profundidad. Es como volver a casa, pero a un lugar donde todo es perfecto y seguro. Esta luz, en muchas narrativas, se conecta con la idea de un ser o seres de luz, a quienes algunas personas identifican como ángeles, familiares fallecidos o figuras religiosas. Sin embargo, Moody señala que en la mayoría de los casos, la luz se experimenta como un ente en sí mismo, una fuente de energía pura y benevolente. No importa qué nombre le pongas, lo cierto es que es una presencia que nadie quisiera abandonar, afirma el autor. Un dato relevante para la reflexión es cómo este elemento de la luz coincide con tradiciones y creencias de distintas culturas a lo largo de la historia. Desde las visiones en el budismo hasta las luces divinas de las religiones abrahámicas. Esto nos invita a pensar en la experiencia cercana a la muerte como un fenómeno universal, que trasciende fronteras culturales y religiones, apuntando a una posible experiencia común del ser humano ante el misterio de la muerte. En términos comparativos, la luz y el túnel han sido representados en el cine con diversas interpretaciones. En películas como Más allá de los sueños o Aquí y ahora, la luz al final del túnel es mostrada con efectos visuales intensos y dramáticos, pero rara vez logran transmitir la suavidad y la calidez que narran los testimonios originales recogidos por Moody. Es aquí donde la narrativa del libro supera la dramatización audiovisual, pues la voz íntima de cada experiencia tiene un peso que las imágenes no siempre pueden igualar. En suma, esta luz representa un punto de inflexión en la experiencia cercana a la muerte, una promesa de continuidad, de algo más allá del cuerpo físico, y al mismo tiempo un bálsamo para quienes han vivido momentos extremos de dolor o miedo. Como afirma uno de los protagonistas, nunca olvidaré esa luz, porque en ella sentí que el amor era la única verdad. Así, Moody no solo nos invita a conocer estos relatos, sino a contemplar el significado profundo que puede tener la luz en el umbral entre la vida y la muerte, un faro que guía y acoge. Un misterio que sigue cautivando a quienes buscan respuestas más allá del plano material. Moody profundiza en la esencia misma de la luz que muchas personas encuentran al final del túnel en sus experiencias cercanas a la muerte. No se trata simplemente de un fenómeno visual, sino de una presencia cargada de un significado espiritual y emocional que transforma por completo la vivencia del que la experimenta. Moody describe esta luz como una fuente de amor incondicional, una energía que no juzga ni exige, sino que simplemente comprende y acepta plenamente. Quienes atraviesan el túnel y alcanzan esta luz suelen relatar que sienten una comprensión profunda, un entendimiento total que va más allá de las palabras o la lógica. Como si por un instante sus mentes se abrieran a un conocimiento universal, una verdad esencial que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierta. Esta sensación, acompañada de una paz total, les brinda un alivio absoluto, un escape del sufrimiento, del miedo, del dolor que experimentaron en sus cuerpos físicos. Uno de los testimonios más significativos es el de Linda, quien, sumergida en la luz, sintió que todo el amor que existía en el universo me envolvía sin condiciones, sin preguntas, solo aceptación pura. Esta aceptación, insiste Moody, es quizás la característica más llamativa y radical de esta luz. No importa quién seas, dónde estés o qué hayas hecho, esta luz te abraza sin reservas ni prejuicios. Este amor incondicional que transmite la luz,
más que un mero concepto, se convierte en una experiencia vivencial que impacta profundamente la percepción del mundo y la propia existencia. Es como si en ese momento se desvanecieran las fronteras del ego y emergiera un estado de unidad con todo lo que es, donde no hay separación ni conflicto, solo armonía y comprensión. Al reflexionar sobre esto, se puede recordar cómo diversas tradiciones espirituales hablan del amor como la fuerza más poderosa del universo, una idea que resuena con estas experiencias. La luz que describe Moody parece encarnar ese principio universal, un amor que sana, transforma y abre las puertas hacia un sentido más elevado de la vida. También es interesante notar que esta luz no se describe como fría o distante, sino cálida, acogedora, una especie de hogar espiritual. En la cultura popular y en muchas representaciones audiovisuales, la luz a veces es mostrada como un efecto espectacular o impresionante, pero en los relatos recogidos por Moody, la clave está en su calidad humana y emocional. Es como la calidez de un abrazo que te recuerda que nunca estás solo. Esta experiencia suele ser acompañada de una sensación de paz que no solo calma el cuerpo, sino que también silencia las tormentas internas, las dudas y los temores. Es esa paz la que muchas personas llevan consigo cuando regresan a la vida, un recuerdo imborrable que a menudo cambia su forma de ver el mundo y sus prioridades. Un aspecto que invita a la reflexión es cómo, a pesar de la diversidad cultural, religiosa y personal, la experiencia de la luz y su amor incondicional se repite con asombrosa consistencia. Esto sugiere que, más allá de interpretaciones específicas, hay un núcleo común en estas experiencias, un mensaje universal que toca la esencia de lo que significa estar vivo y enfrentarse a la muerte. En suma, la luz en la experiencia cercana a la muerte, tal como la presenta Raymond Moody, no es solo una visión, sino un encuentro profundo con un amor que todo lo abarca. Una comprensión que trasciende el tiempo y el espacio, y una paz que parece ser el preludio a algo más allá de nuestra comprensión cotidiana. Esta luz es, en definitiva, el faro que guía a quienes han estado al borde del abismo hacia un sentido más pleno y luminoso de la existencia. Moody nos lleva a un terreno donde la experiencia de la luz al final del túnel se vuelve algo más que un simple fenómeno visual. No es una luz común, ni un destello cualquiera, es una presencia viva, un ser de luz que muchos describen, pero que desafía cualquier intento de ser reducido a una forma humana o concreta. Moody señala que esta presencia no tiene forma humana definida, lo que la hace aún más misteriosa y universal, como si trascendiera cualquier imagen preconcebida o creencia cultural. Lo que resulta fascinante es que, a pesar de no tener cuerpo ni voz como nosotros la entendemos, esta entidad comunica con una claridad absoluta, sin necesidad de palabras. Es una comunicación que va directa al corazón y a la mente, una comprensión inmediata y profunda, sin necesidad de diálogo verbal. Este tipo de comunicación parece reflejar una realidad en la que las barreras del lenguaje quedan atrás, y el entendimiento se da de forma intuitiva y plena. Un testimonio muy revelador es el de James, quien relata que, al encontrarse con esta presencia, sintió que no necesitaba entender con la mente, sino con todo mi ser. Era como si ella supiera quién era yo y que necesitaba sin que tuviera que decir nada. Esta conexión íntima, silenciosa pero elocuente, transmite paz y confianza, incluso en medio de una situación tan límite como la muerte. Este ser de luz no es algo frío o distante, todo lo contrario, parece estar imbuido de un amor y una ternura que reconfortan. Algunos lo sienten como una energía envolvente que protege y guía, y otros como un abrazo silencioso que disuelve todo miedo. Esta percepción nos invita a pensar que en estas experiencias no solo hay un contacto con lo desconocido, sino también con lo más esencialmente humano y espiritual, la necesidad de amor y aceptación incondicional. Es importante destacar que esta descripción trasciende las diferencias religiosas o culturales de quienes han vivido estas experiencias, sugiriendo que esa presencia de luz es algo universal. Una experiencia compartida que conecta a todos más allá de sus creencias particulares. Aquí, Moody pone en evidencia un punto clave: la cercanía con esta entidad no está sujeta a dogmas, sino que se siente como una realidad profunda y trascendente que no puede ser explicada solo con términos terrenales. Una reflexión que surge naturalmente al escuchar estos relatos es cómo esta comunicación sin palabras recuerda a ciertas ideas en la literatura y la filosofía, donde la verdad o el conocimiento más puro no se transmiten mediante discursos, sino a través de la experiencia directa, casi mística. En cierto sentido, este ser de luz puede entenderse como un símbolo de esa sabiduría interior que a menudo permanece oculta hasta momentos cruciales. Si pensamos en adaptaciones visuales o documentales sobre experiencias cercanas a la muerte, muchas veces tienden a mostrar esa luz como un resplandor o una figura angelical. Sin embargo, el libro enfatiza que no es necesario ni apropiado reducirla a imágenes humanas para entender su impacto. La experiencia real es mucho más rica, profunda y simbólica, y por eso, a veces las representaciones audiovisuales quedan cortas o simplifican un fenómeno que es, en verdad, difícil de captar con los sentidos comunes.
En resumen, esta presencia o ser de luz que aparece al final del túnel en las experiencias cercanas a la muerte es algo que los testimonios describen con reverencia y asombro. No tiene forma humana, pero su comunicación es nítida y directa, transmitiendo amor, comprensión y paz sin palabras. Una experiencia que parece trascender el tiempo y el espacio y que deja en quienes la viven una huella imborrable y transformadora. 5. El encuentro con seres y familiares. Raymond Moody nos sumerge en uno de los aspectos más conmovedores y profundos de las experiencias cercanas a la muerte, el encuentro con seres queridos que ya han partido. Estas vivencias, narradas por quienes han rozado la frontera entre la vida y la muerte, revelan un componente humano y espiritual que trasciende el dolor de la pérdida y que abre una puerta a la esperanza y al amor eterno. Moody recoge múltiples testimonios de personas que, en ese momento extraordinario, se ven recibidas con ternura y afecto por familiares o amigos que ya no están en este plano físico. La emoción que envuelve estos encuentros es palpable y llena cada relato con un sentimiento de calidez y bienvenida. Como uno de los entrevistados describe, sentí que me abrazaban sin palabras, que me acogían como si jamás me hubieran dejado. Esta expresión muestra cómo la comunicación en estos encuentros va más allá del lenguaje verbal, es un intercambio profundo de emociones y energías. Estas figuras no siempre aparecen en un contexto tangible, sino que a menudo son percibidas como presencias luminosas o etéreas, pero siempre reconocibles para la persona que las experimenta. A veces se presentan en escenas donde se vive una sensación de paz inmensa, como si el tiempo se detuviera para dar espacio a ese reencuentro. Moody recalca que estas visiones no parecen simples alucinaciones o recuerdos, por el contrario, quienes las viven las sienten más reales que cualquier experiencia en la vida cotidiana. Un punto particularmente conmovedor es que estos encuentros no solo son reconfortantes, sino también llenos de significado. No es raro que los seres queridos transmitan mensajes de amor, perdón o ánimo, como si supieran que el viajero está en un momento crucial. En este sentido, una paciente llamada Marta cuenta que su abuela fallecida me miró con una sonrisa que me decía, todo estará bien, y esa palabra me llenó de fuerza para seguir adelante. En la narración también aparecen personajes que no son familiares directos, sino seres luminosos o guías, que actúan como acompañantes en este viaje. Estos seres, aunque no identificables con personas del mundo físico, son descritos con igual cariño y respeto. Y su función parece ser la de brindar apoyo y asegurar que la experiencia se lleve a cabo con serenidad y sentido. Moody los presenta como figuras que transmiten amor incondicional y una sabiduría que sobrepasa lo humano. Cabe destacar que esta idea del encuentro con seres queridos es un punto que resuena en muchas culturas y tradiciones espirituales, aunque expresado de formas diversas. Desde un enfoque psicológico, podría interpretarse como una forma en la que la mente encuentra consuelo ante la amenaza de la muerte. Pero más allá de esto, el libro invita a considerar la posibilidad de que estos encuentros sean algo genuino, una experiencia universal de conexión más allá del tiempo y el espacio. Una reflexión que emerge aquí es la comparación con obras literarias que exploran el más allá, como El viaje de Chihiro o La Divina Comedia, donde los encuentros con almas o guías forman parte de una travesía hacia la transformación y la comprensión. Pero mientras esas obras son ficción o alegoría, los relatos de Moody provienen directamente de testimonios reales, otorgándoles una fuerza y autenticidad especial. En cuanto a adaptaciones audiovisuales, se han hecho numerosas películas y documentales sobre experiencias cercanas a la muerte. Muchas enfatizan la reunión con seres queridos y guías espirituales, mostrando esos momentos con gran carga emotiva. Sin embargo, el libro señala que la experiencia real puede ser mucho más sutil, no siempre envuelta en dramatismos visuales, sino en sensaciones profundas y una paz inexplicable que toca lo más íntimo del ser. En conclusión, esta sección sobre el encuentro con familiares y seres queridos en las experiencias cercanas a la muerte revela un componente esencial, el amor y la conexión que perduran más allá de la vida física. Es una vivencia que otorga consuelo y sentido a quienes la experimentan, y que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la existencia y el vínculo que une a los seres humanos, incluso en el umbral de la muerte. Moody nos introduce a un fenómeno particularmente significativo dentro de las experiencias cercanas a la muerte, el encuentro con figuras religiosas o espirituales, que muchas veces aparecen como manifestaciones profundas del sistema de creencias personales del individuo que atraviesa esta experiencia. Este encuentro, lejos de ser una casualidad, parece reflejar un aspecto íntimo y personal de la identidad espiritual, donde las imágenes que surgen están imbuidas de un sentido de reverencia y consuelo. Los relatos que Moody recopila describen cómo, en medio de esa travesía que parece superar el mundo físico, algunos experimentan la presencia de santos, ángeles, maestros espirituales o incluso figuras religiosas emblemáticas que han marcado sus vidas. Estos seres no solo representan un símbolo de fe, sino que actúan como guías y protectores en ese tránsito delicado. Por ejemplo,
Una paciente llamada María narra haber visto a una luz radiante en forma de la Virgen que conocía desde niña, y siente que esa figura le transmitía una paz indescriptible y una sensación de protección total. Lo que resulta fascinante es que estas apariciones no son homogéneas ni universales, sino profundamente personales, moldeadas por la cultura, la religión y la historia espiritual de cada persona. Un hombre de origen cristiano relata la aparición de un ángel que no habló, pero su mirada era llena de amor y perdón, mientras que una mujer de creencias budistas describe una figura serena, vestida de blanco, que irradiaba compasión y calma. Esta diversidad muestra cómo el inconsciente y la espiritualidad personal se conjugan para ofrecer una experiencia que parece hecha a la medida del alma que la vive. Moody enfatiza que estas figuras religiosas o espirituales no se presentan como seres humanos en el sentido común, sino como presencias luminosas o entidades con una vibra especial. Lo que sugiere que lo esencial no es la forma externa, sino el sentimiento y la conexión que generan en el momento. Es habitual que la comunicación sea clara y sin necesidad de palabras, una especie de entendimiento profundo y silencioso que calma cualquier miedo. El papel de estas figuras suele ser de acompañamiento y guía. En varios testimonios, los personajes que atraviesan esta experiencia sienten que estas presencias los ayudan a aceptar lo que está sucediendo, como si les dijeran sin pronunciarlo: no temas, estás seguro, eres amado. Esto sugiere una función casi terapéutica, donde la fe y la espiritualidad se convierten en un soporte emocional en un momento límite. En efecto, estas vivencias reflejan la universalidad del deseo humano de encontrar sentido y esperanza en la transición hacia lo desconocido. Este fenómeno puede compararse con otras expresiones culturales y literarias donde las figuras religiosas guían o protegen a los protagonistas en sus momentos de crisis, como en la Divina Comedia de Dante, donde Beatriz y otros santos representan la luz que guía hacia la redención. Sin embargo, a diferencia de las narrativas literarias, en estas experiencias cercanas a la muerte lo que se reporta es una vivencia personal, directa y profundamente emocional, lo que añade un peso muy particular a estos encuentros. Por otro lado, el libro invita a reflexionar sobre el papel que juega la creencia en el proceso de morir. Se podría pensar que la mente proyecta imágenes familiares para brindar consuelo, pero lo interesante es que la naturaleza de estas apariciones se adapta a cada individuo, reforzando la idea de que lo que se experimenta es algo íntimamente ligado a la identidad espiritual y emocional, más allá de una simple ilusión. En el terreno audiovisual, muchas películas y documentales que abordan las experiencias cercanas a la muerte reflejan esta aparición de figuras religiosas con un fuerte componente visual y simbólico, pero a menudo con un dramatismo que no siempre se ajusta a la serenidad que describen los testimonios reales de Moody. El libro, en cambio, nos habla de presencias que comunican sin palabras, que inspiran calma y que no buscan impresionar sino acompañar. En suma, esta sección del libro nos acerca a un aspecto fundamental de las experiencias cercanas a la muerte: la manifestación de la fe interior y la espiritualidad a través de la presencia de figuras religiosas o espirituales, que aparecen no como imágenes externas impuestas, sino como reflejos profundos del alma y su necesidad de amor, guía y comprensión en el umbral entre la vida y la muerte. Moody profundiza en la naturaleza auténtica y vívida de los encuentros con seres queridos y figuras religiosas durante las experiencias cercanas a la muerte. A diferencia de lo que muchos podrían pensar, estos encuentros no son simples alucinaciones o sueños pasajeros. Las personas que los viven insisten en que las sensaciones y las emociones que experimentan son más reales que la vida misma, una afirmación que añade una dimensión profunda y casi palpable a estas vivencias. Moody recoge testimonios donde quienes han estado al borde de la muerte describen con detalle ese momento en el que vi a mi madre fallecida, y su abrazo era más cálido y genuino que cualquier abrazo que recordara en vida. No es un recuerdo evocador ni una visión borrosa, se trata de una presencia concreta, intensa y llena de amor. Otro caso es el de David, un hombre que cuenta que durante su experiencia no solo vi a mi hermano que había partido años atrás, sino que sentí su voz y su alegría, y su cercanía me llenó de una paz que jamás imaginé. Estas experiencias se caracterizan por una claridad y una autenticidad emocional tan grandes que los relatos convergen en la idea de que no era una fantasía ni algo imaginado, era un encuentro real. Un momento en que la muerte parecía disolverse frente a la presencia de lo que amaba. El libro enfatiza que estas experiencias se viven con una profundidad tal que los sentidos parecen agudizarse. El tacto, la vista, la escucha y el sentir no solo funcionan, sino que superan la intensidad de cualquier sensación cotidiana. Este fenómeno se repite en múltiples relatos y en distintas culturas, lo que apunta a una universalidad en la experiencia humana frente a la muerte. Las figuras familiares o queridas se presentan con un cariño inmenso, sin juicio ni reproche, ofreciendo un consuelo que va más allá de las palabras. Es común que la persona en trance exprese que me sentí recibido, comprendido y amado sin condiciones, algo que revela un vínculo que trasciende la vida física.
Es importante señalar que, según Moody, estas experiencias desafían la explicación científica tradicional, que tiende a considerarlas como productos de la mente bajo estrés extremo o la falta de oxígeno. Sin embargo, la vivencia de quienes las atraviesan se distingue por un realismo y una coherencia emocional que desafían esa explicación. No era un sueño ni un delirio. Era más una realidad profunda que ningún otro momento de mi vida. Esta sección invita a reflexionar sobre la naturaleza del alma, la conciencia y la posibilidad de que la muerte no sea un final absoluto, sino un tránsito hacia otra forma de existencia. La intensidad de estos encuentros ofrece una visión que reconforta y sugiere que la separación física no rompe los lazos afectivos que sostienen la experiencia humana. Comparativamente, en obras literarias como El túnel de Ernesto Sábato o en ciertos pasajes de El gran Gatsby de Scott F. Fitzgerald, las apariciones o recuerdos de seres queridos son siempre marcados por un tono melancólico y subjetivo, mientras que aquí el testimonio es de una realidad compartida y tangible. Una vivencia que cambia radicalmente la percepción del que la experimenta. En cuanto a adaptaciones audiovisuales, varios documentales sobre experiencias cercanas a la muerte intentan capturar esa intensidad emocional. Pero muchas veces la traducción visual pierde parte de la autenticidad interna que el relato personal logra transmitir. El libro de Moody, por su parte, mantiene una narrativa íntima y directa, donde el lector puede sentir la verdad detrás de cada encuentro. Así, esta parte del texto es un testimonio poderoso que sostiene que esos momentos vividos no son simples imágenes pasajeras, sino experiencias con una contundencia tal que superan incluso a la realidad cotidiana, transformando para siempre la manera en que quienes las viven entienden la vida, la muerte y el amor que perduran más allá de ellas. 6. La revisión de la vida. En esta parte tan significativa de Vida después de la vida, Raymond Moody nos introduce en la experiencia profundamente impactante de la revisión de la vida. Un fenómeno que muchas personas que han estado al borde de la muerte describen con detalles vívidos y conmovedores. Este instante, relatado como una especie de película mental, se manifiesta como un repaso acelerado y completo de todos los momentos, emociones y decisiones que marcaron la existencia de quien lo vive. Los relatos que Moody recoge son sorprendentes por su intensidad y claridad. Quienes experimentan esta revisión no solo ven imágenes estáticas o recuerdos dispersos, en cambio, es como si toda mi vida pasara ante mis ojos, pero no de manera confusa, sino como una película en la que cada escena tiene sentido y conexión. Esta experiencia se describe como un flash intenso, un instante donde pasado, presente y futuro parecen unificarse para ofrecer una visión panorámica de la vida entera. Uno de los casos que el libro menciona es el de Ana, quien tras sufrir un grave accidente, vi mi vida entera en segundos, pero no solo veía lo que hice, sino cómo mis acciones afectaron a otros. Como cada gesto tenía una repercusión más allá de lo que imaginaba. Este detalle es crucial, la revisión no es un simple replay mecánico, sino un análisis profundo que lleva a una comprensión ética y emocional de cada experiencia vivida. Moody señala que esta película mental suele ir acompañada de sensaciones intensas, como si se revivieran no solo los hechos, sino también las emociones, las alegrías, los miedos y las tristezas con la misma fuerza con que se sintieron en el momento original. Sentí el amor que di y recibí, pero también el dolor que causé sin darme cuenta, cuenta otro testimonio, reflejando una conciencia ampliada que emerge durante esta revisión. El autor enfatiza que esta experiencia tiene un carácter transformador. Quienes la viven a menudo manifiestan haber sentido un llamado profundo a cambiar, a vivir con más amor y compasión, pues esa revisión no solo muestra la vida como fue, sino cómo pudo haber sido si se hubiesen tomado otras decisiones. Es, en esencia, un juicio interno que no llega desde afuera, sino desde una conexión íntima con la propia conciencia y con la repercusión de las acciones. Este fenómeno de la revisión de la vida recuerda, en cierto modo, a lo que describe Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, donde incluso en las situaciones extremas, el ser humano puede encontrar una reflexión profunda sobre el sentido y valor de su existencia. La revisión en la experiencia cercana a la muerte va más allá, pues es simultáneamente visual, emocional y moral, ofreciendo un retrato completo del ser. En relación a representaciones audiovisuales, algunas películas y documentales intentan capturar esta revisión de la vida con efectos visuales y flashbacks rápidos, pero rara vez logran transmitir la intensidad emocional y la profunda transformación interna que describen los testimonios en el libro de Moody. Esto habla de la dificultad que tiene el arte visual para plasmar una experiencia que es esencialmente subjetiva y espiritual. Por último, este capítulo nos invita a reflexionar sobre el poder que tiene la vida misma y sobre cómo, en un instante, se puede alcanzar una percepción que cambia para siempre la comprensión del valor de nuestras acciones. La revisión de la vida no es solo un recuerdo, sino una experiencia que abre los ojos y el corazón, como si se despertara una conciencia dormida. Una enseñanza que invita a vivir de manera más plena y auténtica mientras estamos aquí.
Moody profundiza en uno de los aspectos más conmovedores y reveladores de la experiencia cercana a la muerte, la revisión de la vida, no solo como un repaso visual, sino como una vivencia emocional intensa que va mucho más allá de recordar hechos aislados. Aquí, la revisión se convierte en un encuentro profundo con el impacto que cada acción, cada palabra y cada gesto tuvieron en quienes los rodearon. El autor recoge testimonios de personas que describen cómo, al ver pasar su vida como una película, no solo observaban lo que hicieron, sino que sentían el dolor, la alegría y las emociones que causaron en los demás. Este detalle es esencial y marca una diferencia fundamental con un simple recuerdo. No era solo recordar, era sentir lo que ellos sintieron, como si su sufrimiento o su felicidad se trasladaran directamente a mí. Relata una paciente que vivió esta experiencia después de un paro cardíaco. La revisión emocional no discrimina ni perdona. Se experimenta desde el amor más puro hasta el dolor más profundo, y en este proceso surge una toma de conciencia clara, casi implacable, sobre cómo nuestras acciones repercuten en el entorno. La historia de John, otro testimonio clave en el libro, muestra esta dimensión. Vi como un acto que para mí fue pequeño, una palabra dicha sin cuidado, causó tristeza en alguien muy cercano. Sentí esa tristeza como si fuera mía. En esa revisión, el juicio moral no viene de una entidad externa, sino del propio corazón y mente del individuo. Raymond Moody señala que esta vivencia provoca en muchos una transformación espiritual profunda, pues la experiencia revela una conexión humana que suele pasarse por alto en la vida diaria. No es solo el recuento de logros o fracasos, sino la comprensión del entramado emocional y ético que une a cada persona con los demás. Esta revisión suele estar acompañada por sentimientos de arrepentimiento, perdón y una renovada valoración del amor y la compasión. Es fascinante observar cómo esta vivencia se relaciona con conceptos presentes en tradiciones espirituales y filosóficas, donde el karma o la responsabilidad moral individual también juegan un papel central. Sin embargo, en los relatos recogidos por Moody, la revisión no tiene un tono punitivo, sino más bien pedagógico y sanador, impulsando a quien la experimenta a reconocer la importancia de cada instante y de cada interacción humana. En términos literarios, esta revisión emocional puede compararse con el despertar de conciencia que muestra Tolstoy en La muerte de Iván Ilich, donde el protagonista, enfrentado a su fin, comprende el vacío de una vida vivida sin auténtica conexión humana. Sin embargo, en la experiencia cercana a la muerte, esta revisión es inmediata, simultánea y vivida con una intensidad sensorial que supera lo narrativo o intelectual. Visualmente, en algunas representaciones cinematográficas que intentan ilustrar la experiencia cercana a la muerte, la revisión de la vida a veces se limita a flashes rápidos de recuerdos, pero difícilmente transmiten la carga emocional que los testimonios de Moody dejan clara. Esto resalta la riqueza subjetiva y personal de la experiencia, que escapa a toda simplificación visual. Finalmente, esta sección de vida después de la vida nos invita a reflexionar sobre cómo la conciencia y la empatía pueden expandirse en momentos críticos, revelándonos que la verdadera dimensión de nuestras vidas está en el impacto que tenemos en los demás. Como dice uno de los protagonistas del libro, sentir lo que otros sintieron por mi causa fue un llamado que no puedo ignorar jamás. Un llamado a vivir con mayor amor, respeto y responsabilidad, mientras aún hay tiempo. Moody nos introduce en una de las etapas más profundas y significativas de la experiencia cercana a la muerte, la revisión de la vida, entendida no como un juicio impuesto desde fuera, sino como una revelación íntima que surge desde el interior del propio ser. No es la condena o la absolución dictada por alguna autoridad, sino un encuentro sincero y amoroso con la propia existencia, observado bajo la luz de la empatía y el crecimiento personal. Los testimonios recopilados por Moody describen esta revisión como una especie de mirada desde dentro, donde cada acción, cada decisión y cada sentimiento son revisados desde la óptica del amor y la comprensión profunda. No hay acusaciones ni reproches, sino una conciencia que invita a entender las propias vidas con ternura y responsabilidad. Una de las personas que vivió esta experiencia afirma: no sentí que me juzgaran, sentí que me mostraban con claridad que tanto amé y cuánto fui capaz de ponerme en el lugar del otro. Este detalle es crucial porque nos aleja del temor o la ansiedad que a veces rodean el concepto de juicio post-mortem, y nos acerca a una visión espiritual más humana y sanadora. La revisión revela la huella emocional que dejamos en las vidas de quienes amamos y aún de quienes no pudimos amar, pero lo hace con un espíritu de crecimiento, no de castigo. Es la comprensión del impacto de nuestra vida desde la perspectiva del amor y la empatía, que sirve como base para el aprendizaje y la transformación. Raymond Moody relata que, para muchos, esta experiencia tiene un efecto liberador. Al ver con honestidad y sin miedo, aprendí a perdonarme, dice uno de los entrevistados. Esto apunta a que la revisión es también un espacio de reconciliación con uno mismo, donde el arrepentimiento puede convertirse en una oportunidad para cambiar el camino.
si es que se presenta otra vida o simplemente para sanar el alma. Esta idea de la revisión interna y compasiva puede encontrarse reflejada en diversas tradiciones espirituales, donde la autoevaluación desde el amor es un paso hacia la iluminación o la liberación. En la narrativa del libro, esta experiencia se aleja de cualquier dogma o rigidez, mostrando que la esencia es universal, no importa la religión o la cultura. La revisión se vive desde el corazón y no desde reglas externas. Desde un punto de vista más amplio, esta revisión interior puede verse como una invitación a vivir con más conciencia y con una ética basada en la empatía y el amor genuino, mucho más allá de la mera moralidad convencional. Es un llamado a entender que cada acto importa, porque toca la vida de otros y también la nuestra de manera profunda. En comparación con algunas adaptaciones visuales de experiencias cercanas a la muerte, esta parte es quizá la más difícil de ilustrar con imágenes o efectos. Porque la revisión interna se siente como un proceso íntimo y sutil, lleno de sensaciones que van más allá de lo visible. Por eso, muchas veces el cine o los documentales quedan cortos al tratar de representar esa comprensión profunda que va más allá de lo racional. Así, esta sección de vida después de la vida nos deja una enseñanza poderosa. La revisión de la vida no es un momento de miedo, sino de amor y crecimiento, donde cada persona tiene la oportunidad de verse con honestidad, comprender su historia y encontrar un sentido más profundo a su paso por el mundo. Porque, como dice otro de los protagonistas, al final, lo que importa no es la perfección, sino el amor que logramos dar y recibir. Un mensaje que, sin duda, invita a la reflexión y a vivir con mayor conciencia y compasión. 7. El límite del regreso. En esta etapa crucial que Raymond Moody detalla en Vida después de la vida, llamada el límite del regreso, nos encontramos con el momento decisivo que marca la frontera entre la experiencia cercana a la muerte y el retorno al mundo físico. Después de haber atravesado el túnel, haber sentido la luz plena de amor incondicional, de haber tenido encuentros con seres queridos y figuras religiosas. Y luego de haber experimentado la profunda revisión de la propia vida, la persona se enfrenta a un punto final, una barrera invisible pero tajante. Este límite, descrito por los que han vivido la experiencia, es como un umbral que señala que a partir de aquí no hay retorno, o al menos no sin un esfuerzo consciente y una decisión profunda. Muchos testimonios coinciden en que esta frontera no es física ni tangible, sino más bien una sensación interna, una voz o un entendimiento claro que dice: has llegado a la encrucijada. Aquí termina tu viaje por ahora. Algunos describen que en ese instante sienten una especie de presión o energía que les empuja suavemente a retroceder, a volver al cuerpo. Como explica una de las personas entrevistadas por Moody, sentí que había una puerta abierta hacia la luz, pero también una voz que me decía que si cruzaba ya no volvería a caminar por esta tierra. Es importante destacar que, a diferencia de un simple impedimento, este límite es percibido como un acto de misericordia y respeto hacia la libertad del ser. Nadie es obligado a regresar, la decisión es totalmente personal y consciente. La experiencia no es una imposición externa, sino un momento de profunda reflexión sobre el valor y el sentido de la vida terrenal que aún les espera. Era como si me dieran la opción de quedarme en paz o regresar para cumplir algo más, relata otra testigo. Desde un punto de vista psicológico y espiritual, este umbral representa el encuentro con el libre albedrío en su máxima expresión. La persona comprende que volver a la vida implica continuar con aprendizajes y retos, mientras que quedarse más allá podría significar la continuación de un estado de paz y amor infinito. Esta dualidad, este momento de elección, genera una tensión interna llena de significado. Sentí un amor tan profundo que me tentaba a quedarme, pero también un deber hacia los míos que me impulsaba a regresar. En la vida real, este límite se asemeja a esos momentos en que tomamos decisiones cruciales que cambian el rumbo de nuestra existencia, pero aquí la magnitud es aún más trascendental. Porque es la línea entre la vida y la muerte, entre el misterio y lo conocido. Curiosamente, en las representaciones audiovisuales de experiencias cercanas a la muerte, como en la película Aquí y Ahora o documentales sobre el tema, este límite suele mostrarse con efectos visuales muy llamativos. Puertas, luces intensas, barreras simbólicas. Sin embargo, el relato original de Moody nos recuerda que esta frontera es más interna, más sutil y profundamente personal, difícil de capturar en imágenes, pero fundamental para comprender la experiencia completa. Finalmente, esta sección nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la vida y la muerte, sobre la libertad que cada ser humano tiene para elegir su camino, incluso en momentos donde pareciera que no hay más opciones. Como dice uno de los relatos, el límite no era un castigo, sino una invitación a valorar la vida que aún me quedaba por vivir. Así, el capítulo El límite del regreso nos ofrece una mirada íntima y profunda sobre ese instante en que la existencia se bifurca y la decisión final se toma desde el amor, la conciencia y la libertad. Recordándonos que la experiencia cercana a la muerte es mucho más que un fenómeno médico, es una ventana al alma humana en su estado más puro y libre.
Moody nos lleva hasta el momento en que quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte se enfrentan a un mensaje profundo y revelador: no es su hora. Este aviso, que aparece en muchas de las narraciones recopiladas, funciona como una especie de guía. Un mandato silencioso que señala que el regreso a la vida terrenal es inevitable porque la persona aún tiene una misión o un propósito que cumplir en este mundo. Muchos describen esta señal como una intuición poderosa o una voz clara que les comunica que aún no es el momento de partir definitivamente. En palabras de uno de los protagonistas, sentí que me decían que mi tiempo no había terminado, que aún tenía cosas por hacer aquí. Esta frase resuena con una mezcla de alivio y responsabilidad, porque si bien implica dejar atrás la paz y el amor que se han experimentado, también representa una oportunidad para continuar el viaje terrenal con un nuevo sentido. El relato de Moody incluye casos como el de Paula, una mujer que al borde de la muerte recuerda claramente que alguien o algo le dijo: tu hora no ha llegado, vuelve. Para ella, esta experiencia se tradujo en un compromiso renovado con su vida y con quienes la rodeaban. Lo interesante es que no se trata solo de un mandato externo, más bien, es una comprensión interna que toca lo más profundo del alma, como un despertar que impulsa a la persona a valorar la existencia y a seguir adelante. Esta idea de no es su hora también abre la puerta a reflexiones sobre el destino y el libre albedrío. ¿Estamos todos aquí por un propósito específico? ¿Existe un momento predeterminado para partir? Para muchos, esta experiencia cercana a la muerte responde a esas preguntas con una mezcla de misterio y claridad. El límite del regreso no es solo un umbral físico o metafísico, sino un llamado a reconocer que la vida aún tiene un significado que cumplir. Es importante notar que este mensaje no se recibe con temor, sino con una sensación de amor y cuidado. No es un castigo, sino un gesto de compasión, explica uno de los entrevistados, quien sintió que esa luz protectora le daba una segunda oportunidad para crecer y sanar. En la cultura popular y en varias representaciones audiovisuales, este concepto de no es tu hora aparece con distintos matices, a veces como una aparición angelical, otras como una voz en el silencio. Sin embargo, el relato directo de Moody enfatiza que la experiencia es siempre personal y muy concreta, basada en emociones vividas con una intensidad que supera lo racional. Al concluir esta parte, queda claro que el límite del regreso, acompañado de este mensaje, es más que un simple umbral, es un espacio sagrado donde se toma conciencia del valor de la vida, y donde el amor y el propósito se entrelazan para ofrecer una nueva oportunidad. Este momento, tan íntimo como decisivo, transforma la perspectiva del ser sobre sí mismo y sobre el tiempo que aún tiene para dejar huella en el mundo. Moody nos explica que el regreso a la vida no siempre es una decisión voluntaria. Mientras algunos pacientes narran que decidieron volver, otros cuentan que fueron literalmente empujados hacia atrás, hacia su cuerpo, sin que pudieran elegir permanecer en ese estado de paz y luz. Esta frontera, ese límite del regreso, se convierte en un momento de tensión, de contrapeso entre el deseo de seguir y la necesidad de retornar. Por ejemplo, en uno de los testimonios, una mujer llamada Clara recuerda con detalle que sentí que me tomaban y me empujaban con fuerza, como si hubiera una barrera invisible que no podía cruzar. Ella no eligió ese regreso, no hubo una deliberación consciente, sino una especie de fuerza mayor que la impulsó a reincorporarse a su cuerpo, a pesar de la tranquilidad que había experimentado. Esta sensación de ser empujado puede generar en algunos un conflicto interno profundo, porque después de vivir momentos donde el tiempo parecía dilatarse y el amor inundaba todo, regresar a la rutina y al dolor físico es un choque brutal. Era como si me arrebataran de un paraíso para volver a un mundo frío y oscuro, expresa otro de los entrevistados, enfatizando la intensidad emocional que supone el límite del regreso cuando no es elegido. Es notable cómo este contraste entre la voluntad propia y la imposición externa refleja la complejidad del umbral entre la vida y la muerte. Mientras que para algunos el regreso es una aceptación consciente, supe que debía volver porque todavía no era mi momento, para otros es una lucha, un empujón inevitable que los devuelve sin opción a la existencia terrenal. Desde una perspectiva filosófica, este empujón podría interpretarse como la manifestación de una fuerza superior que decide cuándo es tiempo de permanecer o de regresar, más allá del deseo individual. Este concepto también resuena con muchas tradiciones espirituales que hablan de guías o ángeles custodios que protegen y determinan el momento del retorno. En términos prácticos, este límite del regreso puede explicarse también desde la medicina como la intervención de reanimación, pero lo que distingue estos relatos es la vivencia subjetiva, que trasciende lo físico y toca lo espiritual y emocional. Al reflexionar sobre esta dualidad, uno no puede evitar pensar en el delicado equilibrio entre el libre albedrío y el destino. ¿Hasta qué punto decidimos permanecer o regresar? ¿Hay una manipulación benevolente que nos arrastra de vuelta para cumplir lo que falta? Este instante de empuje invita a considerar el misterio y la profundidad que encierra la frontera entre la vida y la muerte, un umbral que, según los relatos, no siempre se cruza con plena libertad.
Así, la sección del límite del regreso en vida después de la vida nos revela que la experiencia cercana a la muerte es tanto una elección como una imposición, donde cada persona vive un encuentro íntimo y único con esa frontera invisible que separa la existencia física del más allá. 8. El regreso al cuerpo. Moody nos adentra en esa fase que para muchos es abrupta, inesperada y a menudo dolorosa. Después de haber atravesado la experiencia cercana a la muerte, esa transición llena de luz, amor y encuentros, la vuelta a la vida física no siempre es suave ni amable. El autor nos relata cómo numerosos testimonios coinciden en describir ese retorno como un choque repentino, un despertar violento que desarma al que acaba de rozar el misterio de la muerte. Una de las pacientes, llamada Anita, rememora: de pronto, sentí que me arrastraban con fuerza hacia atrás, un tirón que me hizo gritar. Fue como caer en picada desde un lugar lleno de paz a un cuerpo que me dolía intensamente. Este relato refleja una constante en los relatos de quienes pasaron por esta frontera: el contraste brutal entre la calma espiritual y el dolor físico o la confusión mental que acompaña el regreso. El proceso no es solo físico. Para algunos, la mente lucha por adaptarse, intentando asimilar la experiencia vivida mientras el cuerpo reclama atención urgente. Mi cabeza daba vueltas y no entendía dónde estaba, pero sabía que debía quedarme, dice otro testigo, mientras enfrenta la fragilidad y la incertidumbre del reencuentro con su cuerpo terrenal. Lo que resalta en esta parte es la rapidez con la que ocurre el regreso. En cuestión de segundos, la serenidad se convierte en caos, y la persona revive la realidad médica o la atención hospitalaria, como si le fuera imposible retener la paz alcanzada. Esto a menudo provoca angustia o incluso miedo, porque después de haber sentido la profundidad del amor y la luz, la rutina, el dolor y la enfermedad parecen un castigo injusto. Aquí también se manifiesta un aspecto curioso y humano: la lucha interior por conservar la memoria de esa experiencia trascendental mientras se sobrelleva el impacto del cuerpo. Muchos recuerdan con claridad la intensidad de lo vivido, pero la mente, a veces confundida o agotada, debe adaptarse nuevamente a la realidad cotidiana. Es relevante notar que este retorno violento o doloroso contrasta con algunas representaciones audiovisuales que suavizan el momento del regreso, como en ciertas películas o documentales donde el paso se muestra más gradual o etéreo. En la obra de Moody, sin embargo, la crudeza y el realismo prevalecen, enfatizando que el reencuentro con el cuerpo puede ser tan desafiante como la experiencia misma de la muerte cercana. Desde un punto de vista filosófico, esta brusquedad puede verse como una metáfora del choque entre la dimensión espiritual y la material. Volver al cuerpo implica dejar atrás la libertad etérea para enfrentarse a las limitaciones físicas, a las enfermedades, a los dolores y a la mortalidad. Esta tensión invita a reflexionar sobre la naturaleza dual del ser humano, cuerpo y alma, y cómo estas dos dimensiones se vinculan de manera compleja. En definitiva, la sección del regreso al cuerpo nos muestra que ese retorno no es un simple despertar, sino un proceso intenso, muchas veces doloroso, donde la persona debe reconciliar la profundidad de la experiencia trascendental con la cruda realidad del cuerpo. Es como volver de un sueño maravilloso para caer en una tormenta, expresa otro narrador, y esta frase resume perfectamente el contraste emocional que implica este último paso en la experiencia cercana a la muerte. El relato se centra en ese instante crucial en que la persona que vivió una experiencia cercana a la muerte retorna de nuevo a su cuerpo físico. Este momento, que para muchos es súbito y abrupto, ocurre habitualmente en un entorno médico, específicamente en hospitales o durante maniobras intensas de reanimación. Muchos testimonios reunidos por Moody describen que el despertar sucede mientras el personal médico trabaja arduamente para salvar vidas, en medio de respiraciones asistidas, desfibriladores y esfuerzos frenéticos. Una de las pacientes, María, cuenta: sentí que de pronto mi conciencia volvió cuando una máscara me cubría la cara y escuchaba voces que intentaban mantenerme viva. Este tipo de experiencias no solo muestran el choque entre el estado de paz interior que había vivido momentos antes, sino que revelan la realidad dura y tangible del entorno hospitalario. El autor enfatiza que, en medio de estas maniobras, el individuo experimenta una especie de regreso forzoso. Ya no es un regreso voluntario, sino uno impuesto por las circunstancias médicas que luchan contra la muerte. Estaba en un lugar que parecía tan frío y clínico después de la calidez y el amor que sentí en el otro lado, recuerda otro testigo. Este contraste agudiza la sensación de desarraigo, un despertar donde la mente está aún entre dos mundos, el espiritual y el físico. El libro resalta que muchas personas, al recuperar la conciencia, se sienten desconcertadas, confundidas, pero también llenas de una profunda necesidad de contar lo que vivieron. Esta narrativa, que incluye la vuelta en hospitales o durante procedimientos como la resucitación cardiopulmonar, es vital para comprender cómo la frontera entre la vida y la muerte puede parecer, en ocasiones, un umbral permeable, donde la conciencia puede desplazarse más allá del cuerpo físico para luego volver a él.
Una reflexión importante aquí es que estos testimonios contradicen la idea común de que la muerte es un punto final absoluto. En cambio, muestran cómo, en la frontera entre vida y muerte, la experiencia humana puede expandirse y luego contraerse rápidamente. Moody recoge esta idea cuando cita a un paciente que decía: «Me sentí como si hubiese viajado a otro mundo, pero luego me devolvieron como si fuera un sueño del que no podía quedarme». Este regreso en medio de maniobras médicas también implica un sufrimiento físico, pues el cuerpo a menudo está en un estado crítico. «Volví con un dolor que jamás imaginé», relata otro testigo, mostrando cómo el retorno no es siempre una experiencia amable o tranquila, sino a veces una lucha intensa contra la fragilidad de la carne. En la comparación con producciones audiovisuales, la crudeza de estos relatos es muchas veces opacada por imágenes que muestran el regreso a la vida como un proceso sereno y pacífico. En Vida después de la vida, Moody mantiene la realidad sin adornos. El retorno suele ser un instante cargado de tensión, fragilidad, a veces, desesperación, aunque siempre acompañado por una transformación interior profunda. Desde un punto de vista humano, este regreso en el hospital representa un renacer forzado, donde la persona debe adaptarse nuevamente a la limitación física después de haber conocido una experiencia trascendental. Esto invita a pensar en cómo la medicina y la espiritualidad pueden converger, mostrando que detrás de cada paciente hay una conciencia que ha transitado entre la vida y la muerte, y que el despertar no es solo biológico, sino también un reencuentro complejo con la propia existencia. En definitiva, esta sección del libro nos revela que el despertar durante maniobras médicas no es solo un evento clínico, sino una experiencia profunda y transformadora. La luz y el amor de la experiencia cercana a la muerte se enfrentan al frío y la urgencia del hospital, dejando en la persona un recuerdo imborrable y una nueva perspectiva sobre la vida y su fragilidad. No fue solo volver a respirar, sino volver a sentir que aún tenía un propósito aquí. Moody se profundiza en la transformación profunda que experimentan las personas al regresar a su cuerpo después de una experiencia cercana a la muerte. Ya no son los mismos individuos que entraron en ese trance entre la vida y la muerte. El regreso, aunque a veces abrupto y doloroso, trae consigo un cambio interior que marca para siempre su percepción de la existencia. Muchos de los que cuentan sus vivencias coinciden en que el miedo a la muerte desapareció por completo tras haber atravesado esa frontera invisible. No es solo un alivio momentáneo, sino un cambio radical en su relación con la vida y la muerte. Algunos, como lo expresa una paciente llamada Clara, comentan: «Volví con un corazón más liviano, como si el temor que siempre me acompañó hubiera quedado atrás, en ese otro lado». Este punto es fundamental para entender la magnitud del impacto que estas experiencias generan. No solo sobreviven, sino que renacen con una mirada renovada. El autor subraya cómo este cambio se refleja en la forma en que los sobrevivientes valoran cada instante. La vida, para ellos, se vuelve un regalo invaluable, y las pequeñas cosas cobran un sentido que antes no había percibido, dice uno de los relatos. La transformación emocional y espiritual se torna evidente, en muchos casos, hasta el punto de que algunas personas se convierten en agentes de cambio, inspirando a otros con su nueva filosofía de vida. Sin embargo, esta transformación también puede generar tensiones. Al regresar, el entorno cotidiano a menudo parece pequeño o limitado frente a la inmensidad que experimentaron durante su vivencia. Por ejemplo, José, otro testigo, relata: «Fue difícil volver a lo común, como si una parte de mí quisiera quedarse allá, en esa luz cálida y tranquila». Esto abre una reflexión sobre cómo la experiencia cercana a la muerte puede ser, a la vez, un regalo y un desafío para quienes la viven. En términos comparativos, este fenómeno recuerda a la narrativa de obras como El Principito, donde el protagonista aprende a ver el mundo con ojos diferentes tras una experiencia única y transformadora. Aquí, el regreso al cuerpo marca un antes y un después, y la memoria de la experiencia se convierte en un faro interno que guía las decisiones y la forma de vivir. Visualmente, las adaptaciones y documentales que han abordado las experiencias cercanas a la muerte a menudo destacan la paz y el amor percibidos en esas etapas. Pero pocas veces han capturado con precisión esta transformación posterior, ese retorno con un nuevo sentido del ser que Moody detalla con tanta claridad. Finalmente, este capítulo deja un mensaje muy claro: quienes regresan vuelven diferentes, con una luz interna que no se apaga. Ya no viven con el temor constante a la muerte, sino con la certeza de que esa frontera es solo un tránsito, y eso, sin duda, cambia la manera de habitar la vida. Es como si me hubieran dado una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para vivir mejor, concluye uno de los testimonios más conmovedores. Así, el regreso al cuerpo no es un simple despertar físico, sino el inicio de una nueva etapa llena de significado, que invita a valorar con mayor profundidad la fragilidad y la belleza de la existencia humana. 9 y cambios después de la experiencia. En esta sección del libro Vida después de la vida de Raymond Moody, se explora con profundidad y detalle cómo las experiencias cercanas a la muerte, conocidas como SM,
transforman radicalmente la vida de quienes las atraviesan. No se trata solo de un evento puntual, sino de un verdadero antes y después que impacta tanto el interior emocional como la forma en que estas personas ven y viven su existencia. Uno de los puntos más sobresalientes que presenta el autor es que las SM provocan un cambio profundo en quienes las viven, un cambio que va mucho más allá de lo físico, penetrando en la esencia misma del ser. Este proceso de transformación afecta la percepción de la vida, de la muerte y de los valores personales. Los testimonios recogidos a lo largo del capítulo reflejan que después de la experiencia, muchos ya no sienten el miedo a morir que antes los paralizaba o agobiaba. Por ejemplo, Mariana relata: cuando volví, el miedo a la muerte se había desvanecido, era como si hubiera tocado la eternidad y eso me había cambiado para siempre. El Dr. Moody detalla que, a menudo, quienes han vivido una SM desarrollan una mayor empatía, una inclinación fuerte hacia la compasión y el amor desinteresado. Es común que renuncien a actitudes egoístas y que valoren mucho más las relaciones humanas, la honestidad y la verdad. No se puede regresar igual, explica una de las personas entrevistadas. Algo se rompe y algo se reconstruye, y esa reconstrucción es con amor. Este cambio interior, dice el autor, a veces provoca también un alejamiento de valores materiales o superficiales, una reorientación hacia un sentido más espiritual y auténtico. Además, Raymond Moody resalta que este fenómeno ha sido reportado en culturas muy diversas y a lo largo de la historia, lo que sugiere una experiencia humana universal. Esta transformación interna no depende de creencias religiosas específicas, sino que parece tocar una dimensión espiritual profunda, que despierta en cada persona una renovada conciencia sobre el propósito de la vida. Un aspecto interesante que se menciona es cómo muchas de estas personas terminan siendo embajadores de la vida. Personas que sienten un llamado casi inevitable a compartir su experiencia y a ayudar a otros a comprender que la muerte no es un final definitivo. Por ejemplo, Alejandro, un sobreviviente, cuenta: después de lo que vi y sentí, supe que mi misión era vivir con más amor y ayudar a otros a no temer a la muerte. Este fenómeno ha sido tema de varios documentales y películas que intentan captar la esencia de esta transformación. Sin embargo, pocas veces logran transmitir con la profundidad que describe Moody ese cambio interno tan radical que no solo modifica una historia de vida, sino la manera misma de vivirla. La diferencia con la obra escrita radica en que el libro profundiza en las emociones, en los matices personales y en la complejidad del proceso, algo que las imágenes muchas veces simplifican o idealizan. Es importante destacar que este cambio no siempre es inmediato ni fácil. Algunas personas enfrentan desafíos para adaptarse a su nuevo estado emocional y mental, encontrándose a veces en conflicto con su entorno habitual, que no siempre comprende su nueva perspectiva. Sin embargo, esa transformación, a pesar de sus dificultades, representa una oportunidad única para un crecimiento auténtico. En conclusión, el capítulo enfatiza que las SM son más que un momento entre la vida y la muerte, son un despertar a una nueva forma de ser. La experiencia abre una puerta hacia la comprensión de la vida desde un lugar más profundo, lleno de amor y conciencia. Este cambio, tal como lo refleja Moody a través de las voces de quienes lo vivieron, es un testimonio poderoso de la capacidad humana para renacer y encontrar significado incluso en los momentos más críticos. Moody profundiza en cómo las experiencias cercanas a la muerte, SM, no solo transforman a las personas en un nivel emocional o psicológico, sino que despiertan en ellas un renovado interés por el sentido profundo de la vida, la espiritualidad y un amor genuino hacia los demás. Esta etapa es clave, pues marca un antes y un después en la existencia de quienes han cruzado esa frontera invisible entre la vida y la muerte. Tras relatar diversas historias, el autor muestra que muchos supervivientes comienzan a cuestionarse el propósito de su paso por este mundo. Antes solo me preocupaban cosas materiales, pero ahora veo que hay algo mucho más grande que sostiene todo, comenta Juan, uno de los entrevistados. Este cambio de enfoque es uno de los puntos más notables, porque lo que antes parecía urgente o imprescindible, de repente pierde importancia frente a un sentido de trascendencia que emerge con fuerza. En paralelo a ese despertar, la espiritualidad cobra un papel central en sus vidas. No necesariamente ligada a una religión en particular, sino a una conexión más íntima y directa con lo que algunos describen como el amor universal o la energía que mueve todo. Mariana, otra persona que vivió una SM, explica con sencillez: sentí que estaba conectada con todo y con todos, y que el amor era el motor que no se veía pero estaba en todas partes. Esta espiritualidad vivida de manera personal y auténtica conduce a un rechazo de dogmas rígidos y abre la puerta a una experiencia más amplia, compasiva y libre. A medida que estas personas integran esta nueva perspectiva, su amor hacia los demás se vuelve más palpable y sincero. Ya no es solo un sentimiento superficial o circunstancial, sino una auténtica voluntad de ayudar, entender y perdonar. El Dr. Moody describe que el amor se convierte en el centro de sus vidas, y esa transformación es visible en su forma de relacionarse y de actuar.
Se observa entonces que las relaciones interpersonales mejoran, que el ego se atenúa y que la empatía se multiplica. Este cambio no es anecdótico ni efímero, es profundo y duradero. Algunos testimonios revelan que personas que antes eran rígidas, egoístas o incluso rencorosas, tras su SM se volvieron más humildes y amorosas. Casi como si hubieran aprendido una lección vital sobre la fragilidad y el valor de la existencia. Un caso ejemplar es el de Alejandro, quien confiesa: después de lo que viví, entendí que el odio solo separa, y que la verdadera fuerza está en el amor y el perdón. Este despertar espiritual y amoroso se alinea con ideas presentes en grandes obras literarias y filosóficas que abordan la búsqueda de sentido y la experiencia del amor como motor fundamental de la vida. Por ejemplo, se pueden hacer paralelos con las enseñanzas de Viktor Frankl, quien en El hombre en busca de sentido postula que encontrar un propósito es esencial para sobrevivir y vivir plenamente. O con las reflexiones de Khalil Gibran sobre el amor como fuerza transformadora. Aunque muchas producciones audiovisuales han intentado captar la esencia de la CCM, es difícil transmitir en imágenes la profundidad de este cambio interior que el libro aborda con delicadeza y detalle. La riqueza del relato de Moody radica en su capacidad de presentar el proceso íntimo y único de cada persona, más allá de lo visual o espectacular. En definitiva, esta sección subraya que la experiencia cercana a la muerte no solo cambia la percepción de la muerte, sino que despierta en el alma una sed de significado, una conexión espiritual renovada y un amor hacia los demás que, en muchos casos, redefine toda la vida del individuo. La vida se vuelve más valiosa, más sagrada, concluye una de las voces narradas, y eso es un mensaje universal que resuena más allá de cualquier frontera cultural o religiosa. Moody explora cómo, tras vivir una experiencia cercana a la muerte, muchos de quienes regresan a la vida pierden por completo el temor a morir. Este cambio es profundo y permanente, transformando radicalmente su relación con la muerte y, a su vez, con la vida misma. No es un simple alivio o un momento pasajero, sino una auténtica revolución interna que afecta su manera de pensar, sentir y actuar. El autor relata que personas como María y Roberto experimentaron este fenómeno de forma muy clara. María, por ejemplo, confiesa: antes pensaba en la muerte como algo terrible, un final absoluto, pero después supe que es solo un paso, algo natural y hasta necesario. Roberto añade que, desde que volvió, el miedo se desvaneció y, en cambio, sentí una paz que nunca antes había conocido. Este abandono del miedo abre una nueva puerta, una que permite a estas personas vivir con menos ansiedad y más confianza, incluso en las circunstancias más difíciles. Esta transformación va acompañada de un deseo intenso y genuino de ayudar a otros. No es un impulso superficial o momentáneo, sino una misión que nace del corazón, basada en la comprensión y la empatía adquiridas durante su experiencia. Muchos sienten la necesidad de enseñar lo que aprendieron, de compartir esa sabiduría que va más allá de lo racional y que toca lo esencial del ser humano. El Dr. Moody describe cómo algunos, como Ana y Jorge, se vuelven casi mensajeros o guías para quienes atraviesan momentos de crisis o dolor. Ana comenta: quiero que otros sepan que no hay que temer, que la muerte no es un castigo, sino una parte del camino. Jorge, por su parte, se dedica a acompañar personas enfermas y a brindar consuelo, diciendo: es como si hubiera recibido una segunda oportunidad para servir y compartir la luz que vi. Esta tendencia a la ayuda y al compartir no solo nace de la transformación espiritual, sino también de un profundo sentido de responsabilidad. Las personas sienten que deben devolver algo a la vida, como si la experiencia cercana a la muerte les hubiera encomendado una tarea superior. Su vida cotidiana cambia, se vuelven más compasivos, pacientes y generosos, y a menudo se involucran en actividades que antes no habrían considerado. Desde un punto de vista filosófico, este fenómeno recuerda a la idea del renacimiento interior presente en obras clásicas, donde el protagonista atraviesa una prueba extrema que lo transforma y le otorga una nueva misión. En la literatura contemporánea, por ejemplo, se puede ver cierta conexión con personajes que, tras un evento traumático, cambian radicalmente su perspectiva y modo de vida, como ocurre en El Principito, donde la comprensión del amor y la esencia de la vida se vuelve fundamental. Este cambio no siempre es comprendido por el entorno inmediato del sobreviviente. Algunos familiares o amigos pueden mostrarse escépticos o incluso molestos ante estas nuevas prioridades y actitudes, lo que puede provocar cierto aislamiento. Sin embargo, para el individuo, esta transformación es una fuente de fortaleza y sentido. En síntesis, el capítulo destaca que perder el miedo a la muerte y desarrollar un deseo auténtico de ayudar y compartir lo aprendido son dos efectos fundamentales y comunes tras una SM. Estas vivencias no solo alteran la percepción de la muerte, sino que reconfiguran la existencia entera, colocando el amor, la enseñanza y la solidaridad en el centro de la vida renovada de estas personas. Como bien dice una voz recogida por Moody, volví con un mensaje: vivir sin miedo y amar sin límites.
Moody profundiza en cómo las experiencias cercanas a la muerte no solo modifican la relación de quienes las viven con la muerte misma, sino que también transforman radicalmente su percepción del mundo material que los rodea. El cambio es profundo y abarca sus valores y prioridades cotidianas, desplazando el interés por lo tangible hacia una búsqueda más intensa de lo emocional y espiritual. Muchos de los protagonistas que relatan sus vivencias explican que, tras la experiencia, lo material pierde valor frente a lo emocional y espiritual. Por ejemplo, Sandra cuenta que después de su experiencia cercana a la muerte, ya no me importaban las cosas que antes me obsesionaban, como el dinero o el estatus. Sentí que lo que realmente importa es el amor, la conexión con los demás y la paz interior. Este sentimiento se repite en numerosas historias recogidas por Moody, donde objetos, posesiones o preocupaciones materiales se vuelven irrelevantes ante la grandeza de lo intangible, lo que no puede comprarse ni acumularse. Este desplazamiento hacia lo espiritual también se refleja en la actitud de varios pacientes, como Juan, quien asegura que lo que antes parecía urgente, ahora es solo ruido de fondo. Su mirada hacia la vida se volvió más serena, y con ella, su interés por cultivar emociones profundas y relaciones significativas. Este cambio se presenta como un reajuste que en muchos casos también descoloca a familiares y amigos, que no logran comprender la nueva forma de ver el mundo del sobreviviente. El autor explica que esta transformación tiene un impacto social y psicológico muy fuerte. La importancia que antes se le daba a la apariencia, al éxito material, o a la acumulación, se convierte en un recuerdo lejano, mientras que valores como la compasión, el perdón y el amor pasan a ocupar el centro de la existencia. De hecho, Moody cita a una paciente que expresó: "No necesito muchas cosas para ser feliz, me basta con sentir que estoy conectada con todo lo que me rodea". Este fenómeno invita a una reflexión más amplia sobre el significado de la vida en sí misma. Es un cambio que lleva a cuestionar las prioridades sociales que a menudo dominan la cultura contemporánea, dominada por el consumismo y la competencia. La experiencia cercana a la muerte, en cambio, plantea una mirada alternativa, donde el crecimiento espiritual y la plenitud emocional son los verdaderos tesoros. Para ilustrar esta transformación, el libro presenta el caso de Marta, una mujer que tras su SM decidió dejar su trabajo en una empresa exitosa porque sentía que estaba atrapada en una carrera sin sentido, donde lo único que contaba era el dinero. En cambio, Marta encontró en el voluntariado y en la ayuda a otros un sentido más auténtico, afirmando que la riqueza verdadera está en el corazón y en el alma. Este cambio de valores también puede compararse con la llamada crisis espiritual o despertar que se narra en diversas tradiciones filosóficas y religiosas. Por ejemplo, en El alquimista de Paulo Coelho, el protagonista también aprende a valorar lo invisible y lo espiritual por encima de lo material, un paralelo interesante con las experiencias narradas en este capítulo. Aunque la transformación es mayoritariamente positiva, también conlleva desafíos, pues quienes regresan a su vida cotidiana a veces enfrentan incomprensión o conflicto con quienes no comparten su nueva perspectiva. Sin embargo, el llamado interno a vivir con autenticidad y amor permanece como motor fundamental. En suma, esta sección de Vida después de la vida nos invita a mirar más allá de lo superficial y material para encontrar en lo emocional y espiritual un valor profundo y renovador. Como alguien expresó tras su experiencia: "Ahora sé que la verdadera riqueza está en la paz que se siente dentro, no en lo que se tiene afuera". Esta visión, sin duda, ofrece un mensaje poderoso y transformador para todos nosotros. 10 explicaciones científicas y escepticismo. En esta sección del libro Vida después de la vida, Raymond Moody aborda de manera clara y equilibrada el escepticismo que rodea las experiencias cercanas a la muerte, esas vivencias que han fascinado e intrigado a tantos. Moody no evita reconocer que, a lo largo de los años, un sector importante de la comunidad científica ha intentado explicar estas experiencias a través de teorías más convencionales y fisiológicas, como alucinaciones provocadas por el cerebro bajo estrés extremo, actividad cerebral reducida o reacciones químicas durante la agonía. El autor explica que estas explicaciones se basan en la premisa de que, cuando el cerebro está en condiciones de falta de oxígeno, como en un paro cardíaco o trauma grave, pueden surgir imágenes, sensaciones o ilusiones producto de la descompensación neuroquímica. De hecho, algunos científicos sugieren que las luces intensas y las sensaciones de paz no son más que el efecto de neurotransmisores liberados en un cerebro moribundo, señala Moody, mostrando así las hipótesis fisiológicas más comunes. Pero lo que hace esta parte particularmente interesante es que Moody también subraya las dificultades para encajar estas explicaciones científicas con el testimonio real y detallado de muchas personas que han vivido estas experiencias. Por ejemplo, relata el caso de James, un paciente que relató con precisión detalles ocurridos en el quirófano mientras estaba clínicamente muerto y sin actividad cerebral detectable. Esta clase de testimonios desafía la idea de simples alucinaciones o ilusiones propias del cerebro agonizante. Moody menciona cómo,
A pesar de que la ciencia aún no tiene una respuesta definitiva, muchos investigadores tratan de mantener una postura abierta, investigando fenómenos que podrían ir más allá de las explicaciones puramente biológicas. Se habla de estudios que intentan medir las ondas cerebrales en pacientes en estado crítico, intentando entender qué ocurre realmente en esos momentos liminales entre la vida y la muerte. El autor también expone que el escepticismo no es exclusivo del mundo científico, sino que muchas personas encuentran difícil aceptar estas experiencias porque desafían creencias culturales, religiosas o personales sobre la muerte y el más allá. Por ejemplo, comenta que algunos médicos y científicos sienten que admitir la realidad de estas vivencias podría socavar sus propias convicciones o la autoridad de la ciencia tradicional. Esta sección nos invita a reflexionar sobre el papel de la ciencia y sus límites, y cómo a veces el conocimiento se encuentra en expansión constante, enfrentando lo desconocido. Aquí se conecta con la idea de que la ciencia no necesariamente tiene todas las respuestas, y reconocer la existencia de fenómenos inexplicables puede abrir la puerta a nuevos paradigmas. Podemos hacer un paralelismo con otras obras que exploran la relación entre ciencia y espiritualidad, como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, donde el sufrimiento y la experiencia límite también revelan dimensiones humanas que escapan a una explicación meramente materialista. Moody no descarta estas hipótesis científicas, pero sí enfatiza que el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte tiene una riqueza y complejidad que exige un estudio riguroso y abierto, sin prejuicios. Así, presenta un balance entre respeto al método científico y la posibilidad real de que exista algo más allá de lo que hoy entendemos. En definitiva, esta parte del libro ofrece una mirada honesta y cuidadosa sobre el escepticismo y las posibles explicaciones científicas, dejando claro que, aunque hay intentos de racionalizar estas experiencias, la evidencia recogida desafía una simple reducción fisiológica y nos invita a seguir explorando con mente abierta y crítica. No todo puede ser explicado todavía, concluye Moody, y quizás ese misterio es lo que hace que la vida, y la muerte, sean aún más fascinantes. Moody profundiza en el diálogo entre el escepticismo científico y la realidad misma de las experiencias cercanas a la muerte, SM. Reconociendo la validez y el rigor de las explicaciones fisiológicas, como las alucinaciones inducidas por falta de oxígeno, la liberación de químicos cerebrales o la actividad neuronal alterada. Moody no se queda en una simple aceptación pasiva. Más bien, sostiene que aunque respeto estas opiniones, la consistencia y profundidad de los relatos indican que hay algo más allá de una explicación fisiológica. El autor explica que quienes han vivido estas experiencias no solo describen imágenes o sensaciones aisladas, sino relatos cargados de significado, coherencia y transformaciones profundas. Por ejemplo, numerosos testigos hablan de un túnel de luz que no es solo una visión, sino una presencia vivificante que se siente real y reconfortante. Esa vivencia, según Moody, se repite con tal uniformidad en distintos países y culturas, que resulta difícil explicarla solo como un producto químico cerebral. Moody introduce así la idea de que las SM podrían apuntar a una realidad espiritual o a una conciencia que trasciende al cuerpo físico. Cita casos de personas que relatan haber recibido mensajes profundos, encuentros con seres queridos ya fallecidos o con figuras luminosas que les transmiten amor incondicional, lo cual supera ampliamente lo que podría ser un mero efecto fisiológico. Este contraste es especialmente llamativo cuando se recuerdan relatos como el de Elizabeth, quien después de su SM dijo, «Nunca antes había sentido un amor tan grande, tan puro, que me envolvía sin condiciones». El autor invita a reflexionar sobre el alcance del conocimiento científico. La ciencia avanza con base en lo observable, pero estas experiencias nos desafían a abrir la mente a otras dimensiones de la realidad, que quizás aún no podemos medir ni entender plenamente. En este punto, se plantea una tensión natural entre el paradigma materialista y las experiencias subjetivas que parecen evidenciar algo más allá. No obstante, Moody no desecha la ciencia ni los estudios rigurosos, al contrario, aboga por una investigación multidisciplinaria que combine la neurociencia, la psicología, la espiritualidad y la filosofía. Resalta que la honestidad intelectual obliga a reconocer que la explicación fisiológica no puede cubrir todos los aspectos ni las implicancias emocionales y transformadoras de las experiencias cercanas a la muerte. Este enfoque equilibrado invita a una apertura que va más allá de prejuicios o creencias arraigadas, y nos recuerda que la frontera entre la vida y la muerte es también una frontera entre lo conocido y lo misterioso. La obra sugiere que quizás, en esta zona liminal, el ser humano puede encontrar respuestas que la ciencia actual todavía no puede ofrecer, pero que no por eso son menos reales. Por último, esta reflexión también puede relacionarse con otras obras que exploran lo intangible en la experiencia humana, como Siddhartha de Germán Hesse, donde la búsqueda espiritual trasciende la razón y las explicaciones racionales. En el mundo audiovisual, aunque se han hecho documentales que intentan captar estas experiencias, ninguno puede sustituir la riqueza del relato original.
pues la profundidad emocional y espiritual del testimonio se siente siempre más potente en la palabra directa. En conclusión, Raymond Moody nos lleva a una posición de respeto por el método científico, sin renunciar a la posibilidad de que las CCM revelen una verdad mayor. Su llamado es a mirar con mente abierta y corazón dispuesto, reconociendo que la experiencia humana es vasta y a veces se encuentra en los límites de lo explicable. Moody nos invita a cultivar una actitud de apertura mental y científica frente a las experiencias cercanas a la muerte. Aquellas vivencias que desafían las explicaciones convencionales y que han desconcertado tanto a médicos como a científicos durante décadas. Moody reconoce que el fenómeno es complejo, y lejos de rechazar los avances científicos, aboga por que la investigación de estas experiencias se haga sin prejuicios, con rigor y con una mente dispuesta a explorar más allá de lo conocido. El autor plantea que el escepticismo es una parte saludable del método científico, pero advierte que no debe convertirse en un obstáculo para el descubrimiento. Expresa claramente, no se trata de aceptar ciegamente todas las afirmaciones, sino de abrir una ventana a la posibilidad de que la conciencia no se reduzca simplemente a la actividad cerebral. Este punto es fundamental porque muchas teorías científicas tradicionales intentan explicar las CCM como ilusiones, efectos secundarios de medicamentos, o estados alterados de conciencia producidos por la falta de oxígeno o la actividad química cerebral. Sin embargo, como señala Moody, la cantidad de detalles consistentes y la profundidad espiritual de los testimonios invitan a una exploración más amplia. Algunos casos que menciona involucran relatos tan precisos que desafían la lógica materialista, como personas que describen con detalle acontecimientos que ocurrieron mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto o inconsciente. Algo que, según los parámetros médicos, no debería ser posible. Por eso, Moody subraya la necesidad de estudios interdisciplinarios que combinen neurología, psicología, filosofía y espiritualidad, creando un puente entre la ciencia y la experiencia humana. En este contexto, también invita a superar el reduccionismo y a no limitarse a explicaciones que solo contemplan la biología del cerebro. Su llamado es explorar con humildad y valentía los misterios que la experiencia humana guarda en sus rincones más profundos. Por ejemplo, menciona investigaciones recientes que han intentado registrar señales cerebrales durante paros cardíacos, con la esperanza de encontrar correlaciones que expliquen las CCM. Pero la ciencia aún no ha cerrado esa puerta. Este enfoque recuerda la obra El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, donde la dimensión espiritual y existencial del ser humano se torna tan importante como la física o la biológica. Moody parece sugerir que, al igual que Frankl, debemos aceptar que hay aspectos de la realidad que trascienden el plano material y que requieren una nueva forma de entender la conciencia. En cuanto a adaptaciones visuales o documentales, aunque existen varios que exploran el tema de la CCM, ninguno logra captar del todo la complejidad ni el respeto que el texto original propone. A menudo, estas producciones se quedan en el sensacionalismo o en un enfoque demasiado anecdótico, sin la profundidad analítica y reflexiva que Moody aporta. En definitiva, esta sección nos deja una enseñanza valiosa. Para avanzar en la comprensión de las experiencias cercanas a la muerte es fundamental mantener una mente abierta, un método riguroso y la disposición a aceptar que la realidad humana es mucho más amplia y misteriosa de lo que nuestra ciencia actual puede explicar. Así, la exploración continúa, no desde el prejuicio ni la incredulidad cerrada, sino desde la curiosidad y el respeto por lo desconocido. 11. El mensaje final. En esta última sección del libro Vida después de la vida, Raymond Moody nos invita a reflexionar sobre un mensaje que trasciende la duda misma acerca de la vida más allá de la muerte. Más allá de si realmente existe una continuidad después del final físico, lo que verdaderamente importa, según Moody, es lo que estas experiencias cercanas a la muerte, las famosas SM, nos enseñan sobre cómo vivir aquí y ahora. El autor señala que el valor de estos relatos no está únicamente en probar una realidad trascendental, sino en la profunda sabiduría que ofrecen sobre el amor, la compasión y la conexión humana. Nos dice que lo que realmente importa no son los bienes materiales ni los logros superficiales, sino la calidad de nuestras relaciones y la capacidad de amar sin condiciones. Esta idea se convierte en el núcleo central de su mensaje final: la muerte no debe ser vista como un tabú, un tema temible o evitado, sino como una parte natural y esencial de la existencia que puede despertar en nosotros una mayor conciencia y sentido de propósito. Moody nos recuerda que la experiencia cercana a la muerte a menudo deja en las personas un cambio duradero, no solo por el contacto con lo desconocido, sino porque descubren un nuevo modo de vivir. Uno más enfocado en la empatía, el perdón y la búsqueda del bien común. Este llamado a vivir con más intención invita a quienes escuchan o leen a reconsiderar sus prioridades, a mirar con más cuidado a su entorno y a valorizar las conexiones humanas por encima de lo material. Vivir con conciencia es, en sus palabras, aceptar que cada instante es valioso y que la verdadera riqueza está en el amor y la solidaridad.
Esta idea puede resonar con enseñanzas espirituales y filosóficas clásicas, que desde Platón hasta Buda, han insistido en que el sentido profundo de la vida se halla en la calidad del alma y la armonía con los demás. En ese sentido, Moody articula un mensaje universal y atemporal. Por último, el autor nos invita a dejar atrás el miedo a la muerte, y a verla como una transición que, aunque inevitable, no debería paralizarnos, sino motivarnos a vivir plenamente y con propósito. Como él dice, la muerte, lejos de ser un enemigo, puede ser una maestra que nos guía hacia una vida más auténtica y compasiva. En cuanto a versiones visuales o documentales que aborden este mensaje, muchas veces el enfoque suele quedarse en la espectacularidad de las experiencias, perdiendo la profundidad humanista y reflexiva que Moody propone en este final. La invitación aquí es mucho más íntima, más pausada, y requiere del lector o espectador una actitud contemplativa que rara vez se capta del todo en producciones más comerciales. Este mensaje final es un hermoso cierre que conecta lo científico con lo espiritual, lo racional con lo emocional, recordándonos que, más allá de la certeza sobre lo que ocurre después de la muerte, la gran lección está en aprender a vivir con más amor, empatía y sentido. Una enseñanza que vale la pena escuchar, reflexionar y poner en práctica en cada día de nuestra existencia. Cuando Vida después de la vida fue publicado por primera vez en 1975, irrumpió en un mundo profundamente marcado por los avances científicos, el racionalismo posguerra y una medicina cada vez más tecnificada, donde la muerte aún era tratada como un fracaso clínico más que como un fenómeno humano total. Raymond Moody, médico y filósofo, trajo a la luz un tema que, aunque milenario, había sido desterrado del discurso académico, la posibilidad de que la conciencia pudiera sobrevivir a la muerte física. Su propuesta no fue una afirmación dogmática, sino una exploración valiente que abría la puerta a una nueva forma de entender la existencia humana. El impacto inicial del libro fue, sin duda, disruptivo. En una sociedad estadounidense todavía influida por los movimientos contraculturales de los años 60, donde la espiritualidad oriental, la meditación y la psicodelia habían sembrado una sed por respuestas trascendentales, el texto encontró terreno fértil. Moody no apeló al misticismo, sino al testimonio. 48 relatos de experiencias cercanas a la muerte, construidos desde entrevistas a pacientes reales, sirvieron de punto de partida para identificar patrones comunes, la sensación de flotar fuera del cuerpo, el túnel, la luz intensa, la revisión de la vida, los seres luminosos. Elementos que luego se volverían arquetípicos en el imaginario colectivo sobre la muerte. Desde una perspectiva filosófica, lo que Moody hizo fue cuestionar la visión reduccionista del ser humano, alineándose más con corrientes como el dualismo de Platón, quien afirmaba que el alma preexiste y sobrevive al cuerpo, que con el materialismo moderno, que reduce toda experiencia a procesos neuroquímicos. Esta tensión entre espiritualidad y biología ha sido, desde entonces, el eje central del debate. Por ejemplo, mientras Moody proponía que la coherencia de los testimonios indicaba algo más allá de lo meramente cerebral, neurocientíficos como Susan Blackmore más tarde argumentarían que estas experiencias podían explicarse mediante mecanismos fisiológicos como la anoxia cerebral o las descargas neuronales en el lóbulo temporal. Esta tensión entre interpretación trascendente y explicación fisiológica no solo no desacreditó el libro, sino que lo convirtió en una obra seminal dentro de lo que hoy se conoce como tanatología, o el estudio de la muerte. A nivel literario, el estilo de Moody fue accesible, casi confesional. No pretendía escribir una obra de ciencia dura ni un texto de religión, sino un testimonio de voces. Por ello, el libro fue bien recibido por el público general, llegando a convertirse en un fenómeno de ventas internacional, aunque con cierto escepticismo inicial por parte de la comunidad científica. Fue el primer libro que articuló de forma sistemática lo que hoy llamamos SM, y su éxito abrió las puertas para estudios posteriores como los de Kenneth Rhine, Melvin Morse, Tim Van Lommel y Elizabeth Kubler-Ross. Un punto clave es que Moody no afirmaba que las SM fueran prueba definitiva de vida después de la muerte. Su postura, más humilde y científica, era que el fenómeno debía ser estudiado con mente abierta, sin imponer marcos rígidos. En ese sentido, se anticipó a lo que hoy podríamos llamar una epistemología del asombro, un reconocimiento de que no todo lo que es real puede ser reducido a laboratorio, y que el testimonio humano, aunque subjetivo, tiene un valor innegable como fuente de conocimiento. En cuanto al contexto social de la época, el libro salió en un momento en que la medicina moderna comenzaba a prolongar la vida más allá de los límites naturales, y con ello, también a multiplicar las ocasiones en que los pacientes volvían de estados clínicos de muerte. En esta frontera entre la vida y la muerte, donde antes solo había silencio, Moody encontró voces. Con el tiempo, el libro no solo alimentó debates en hospitales y universidades, sino que también inspiró documentales, películas y programas televisivos que hoy vemos reflejados en plataformas de streaming. Sin embargo,
A diferencia de muchos de esos productos audiovisuales que suelen centrarse en lo espectacular, la luz, el túnel, el reencuentro con seres fallecidos, Vida después de la vida se distingue por su profundidad ética. Nos lleva a pensar no tanto en qué hay después, sino en cómo deberíamos vivir ahora. En este sentido, el libro dialoga con obras como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, donde la experiencia extrema, en ese caso, los campos de concentración, lleva a una revelación sobre el valor del amor, el sufrimiento y la esperanza. Ambos autores, desde realidades muy distintas, terminan apuntando a una misma verdad: lo esencial de la existencia no está en lo que poseemos o logramos, sino en la manera en que amamos y damos sentido a nuestra vida. Hoy, casi 50 años después, los estudios sobre SM han crecido en rigor y profundidad, y muchos hospitales ya las reconocen como un fenómeno real, aunque aún no comprendido del todo. La ciencia aún no puede explicar por qué, en un estado de actividad cerebral mínima o nula, algunas personas reportan experiencias lúcidas, estructuradas y profundamente transformadoras. Y tal vez eso sea lo más valioso del legado de Moody, no tanto haber dado respuestas, sino haber hecho las preguntas correctas. ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué hay al otro lado? ¿Y qué sentido tiene todo esto? Vida después de la vida no cierra la conversación. La abre. Y nos deja con una certeza: si al final de todo lo que importa es el amor, entonces lo urgente no es saber si hay vida después de la muerte, sino si estamos realmente vivos antes de morir. El libro no intenta darte respuestas absolutas, pero sí plantea una pregunta poderosa. ¿Y si la conciencia no termina con el cuerpo? ¿Y si lo que llamamos muerte es solo un tránsito hacia otro estado de existencia? Vida después de la vida no es un libro de religión, sino de humanidad. Nos enfrenta a lo inevitable con una nueva perspectiva. Que la muerte tal vez no sea el final, sino un regreso. ¿Has escuchado alguna vez a alguien contar una experiencia cercana a la muerte? ¿Crees que hay algo después? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si quieres más videos sobre los límites de la conciencia. Y comparte este ensayo si también te has preguntado qué hay al otro lado.